poquito menos de 10 minutos, o a 10 minutos en realidad, del inicio del partido. Más o menos ese es el número de afluencia de público. Esto sigue creciendo. Vemos, por ejemplo, que las bocas de acceso siguen accediendo de a poquito los hinchas. Allá, por ejemplo, vemos a un señor ya de cierta edad, suponemos que está en Barrio Obrero, allá contra Nacional, el partido que lo había perdido, por cierto, el Sportivo San Lorenzo 1-0. Y vuelve entonces a la alineación titular. Es una de las 3 novedades que presenta Orteman en el Rayadito para esta tarde, buscando por supuesto reencauzarse. El Sportivo San Lorenzo, como bien dijiste al principio de la transmisión, no ha conseguido ganar, y no es luego que no ha conseguido ganar, perdió todos los partidos hasta ahora el conjunto dirigido por Sergio Orteman. Bien decíamos, 1-0 contra Nacional. Lo que había sido la derrota por 4-2 contra Cerro Porteño, oficiando de local en Capiatá, como citabas hace un rato, era en Capiatá el primer partido que había hecho de local el conjunto rayadito, y la fecha última, la tercera, en su visita a Villeta había caído 1-0, así que la misión pasa por allí, por reencauzarse, por ir comenzando a sumar, buscando engrosar su promedio, dicho sea de paso, en el caso del Sportivo San Lorenzo. Y Recoleta solamente una variante en el costado izquierdo. Bien decíamos, Eliezer Barreto, número 35, casaca 35 para él, sub-19, más datos sobre él. Tiene 18 años, nació el 29 de julio del 2007, es decir, este año va a cumplir 19. Es oriundo de Fram, departamento de Itapúa, y está en las formativas de Recoleta desde la sub-13, es decir, desde el inicio de las categorías formativas. Integra entonces el club Eliezer Barreto. Es uno de los, esto también hay que decir, Jorge, el costado izquierdo de la defensa es uno de los principales inconvenientes que ha tenido Jorge González desde el inicio del torneo, porque no ha podido encontrar consistencia con Pedro Ríos. De hecho, eso él lo había admitido en conferencia de prensa un par de veces, y ahora se le lesionó otra vez Luis Mendoza, el lateral izquierdo, así que está teniendo inconvenientes. Digamos que utiliza una especie de tercera opción, recurre a la cuestión de las inferiores, en este caso el profe González, a quien por cierto ya vemos caminando rumbo al sector de banca de suplentes, por supuesto de visitante, ya tomando asiento. Esa es la única novedad, y esta es la particularidad con respecto a Recoleta, porque te acordás que el año pasado, Jorge, realizaba demasiadas variantes partido a partido. Por ejemplo, cambiaba 5, 6, me acuerdo que una vez llegó a cambiar los 11 jugadores de un partido a otro. En este caso, en esta temporada 2026, como que quiere asentar más un equipo base, y así van caminando. De hecho, hasta el momento podemos decir que le está saliendo bien, porque de ganar hoy Recoleta, independientemente a lo que hagan Cerro Porteño y Olimpia en sus respectivos partidos, de ganar hoy Recoleta va a subir como escolta del puntero nacional, a la espera por supuesto de lo que hagan los equipos más populares, los equipos más grandes el resto del fin de semana. Sí señor, completito toda la información y la actualidad de San Lorenzo, de Recoleta. Darío, y a la vuelta ya nos metemos en el modo fútbol, porque esto están por ingresar los equipos. Veo a jugadores de San Lorenzo, de Recoleta en la zona del túnel, están por ingresar al campo, el Rayadito y el Canario, a ver qué pasa en la tarde de hoy de la ciudad universitaria. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cada vez que cargas en Copetrol, sus más beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargala a Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega en una decisión importante. Estudia en la UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. Muy bien, señores, aquí estamos esperando por San Lorenzo frente a Recoleta, tratando de conseguir su primera victoria al conjunto de Sergio Orteman. Material interesante es el que observamos allí dentro de la plantilla del equipo del Sportivo San Lorenzo, que va a tratar de conseguir su Claro, primeros pero 3 tiene que de a puntos. poquito comenzar a funcionar. Vemos lo más importante, con gente de experiencia en defensa principalmente está tocando un poquito, encontrando la mejor versión. Hoy con Mario López y Doldán como centrales, Esteche por el sector derecho, Torres, Iván Tito Torres por Arranca izquierda. Piñatares, por ejemplo. Piñatares también hoy titular en el medio sector. Cuando ya apareció el Canario, justo recién me decía, ¿está o no el Canario? Está de local y de visitante Darío el Canario,
Él y parte de la barrita también allí del equipo visitante de Recoleta, mientras Orteman va a saludar allí a un fanático cercano a la zona de la preferencia junto a su padre. Le pedían el saludo allí. Orteman fue a saludar a hincha de Rayadito, que creo que vino en silla de ruedas, si no vi mal, allí en la zona baja. Cuando de a poquito se apretan los equipos. Hay camiseta alternativa, va de negro y vivos amarillos. Hoy es más que nunca el equipo funebrero. Alguna vez se lo conocía así cuando estaba en la vecina del presidente, no le busca funebrero, pero esta por los colores modo funebrero. Y cuando está amarillo, modo canario. Es así, la presencia del equipo de Recoleta. Reiterano, Germán, el capitán del Sportivo San Lorenzo. Federico Cristóforo, el arquero. Por el lado visitante, Wilfrido Báez, casaca 17 para el ofensivo. saludo entre los entrenadores previo al ingreso de los equipos al campo de juego, Germán. Así es, fraternal el saludo entre Jorge González, mucha amabilidad entre ambos. Jorge González, el visitante, y Sergio Orteman, que es justamente el local y el que va a darle la bienvenida al técnico del Canario. También el saludo entre los asistentes. En el caso de Sergio Orteman, Carlos Galarza, también ahí existió el saludo entre el asistente justamente de Sergio Orteman, Carlos Galarza, y David Villalba, asistente de Jorge González. Lo que se escucha de fondo es la barra de Recoleta, ¿no? Por lo menos le va a tocar Recoleta o la de San Lorenzo. No, la de Recoleta. La de Recoleta. Estamos un chiquitito, estamos del lado, digamos, del sector de Recoleta, el sector preferencial visitante, así que justo estás del otro lado, pero tengo, fuerte la barra del Canario. lado, pero te tengo una tarea. Tiene competencia hoy el Canario. Apareció también ya el muñeco de San Lorenzo, que tenemos que averiguar cuál es el apodo del muñeco de San Lorenzo, que lo veo del lado de las plateas. Así Sí, como está el sí, Canario, San Lorenzo también tiene su mascota, pero después vamos a ver cómo se llama el chico allí. O puede que sea el mini rayadito, el niño rayadito. Apareció ya un muñeco también allí del lado de las plateas. Primera que veo, salgo por allí, ya estaba en la intermedia y se me pasó, ¿verdad? Después busca ahí con algún colega de San Lorenzo, alguien ahí que te brinda el dato con la mía Brenda, alguien allí, o el amigo Cartes, alguien de San Lorenzo, el amigo Toro también. Alguien nos va a facilitar el nombre, así como está el Canario. Veo también ya la mascota de San Lorenzo, pero está justo del otro lado opuesto donde está al lado de las plateas. Allí el muñeco también del San Lorenzo. Ahí duelo de mascotas hoy en las gradas. Es así, señores. San Lorenzo, Recoleta dentro del campo de juego. A pesar del clima, promete un buen partido. San Lorenzo buscando su primera victoria. Recoleta viene de tumbar la Libertad en condición de local. A las 18:30 se nos viene San Lorenzo, Recoleta. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa. Una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, CBLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Localía, primer partido en su regreso en este escenario de San Lorenzo. Hace rato decíamos, pero no está por más reiterar, porque se renueva, Javier, la audiencia. Eso es importante, se renueva la gente. Entonces de repente ahora está encendido en medio de este tráfico, 45 grados, justo no me anda el aire, niño, te estoy escuchando. Sí, pueden ser los primeros puntos para San Lorenzo y su regreso a su estadio. Antes había jugado en Capiatá de local el equipo Rayadito, que hoy sí está con la tradicional, con la habitual camiseta tradicional, el Rayadito más que nunca. Camiseta negra para Recoleta. Va en busca de esos primeros puntos. A ver si se da con el calor de su gente, con su público. Es cierto, Recoleta también trajo allí su grupo de hinchas. Está el Canario, la va a tocar de un lado también. Buscará llevarse algún puntito. El equipo de Recoleta, que está mejor parado dentro de la competencia. Es más, viene de ganarle a Libertad la fecha pasada. Y las veces que hablamos con su entrenador o con el propio presidente, siempre nos dicen, muchos hablan del tema de venir a jugar el sintético. Pero a nosotros también nos cuesta, cuando habla de Recoleta, ir al campo natural, al césped natural. Y vamos a ver si hoy tiene alguna complicación o no Recoleta en los primeros minutos principalmente. Hoy va San Lorenzo con Cristóforo en el arco. El arquero titular, el de experiencia, Esteche, López, Doldán, Torres en la zona defensiva. Leandro Esteche, Mario López, Alexis Doldán, Iván Torres como lateral sobre el perfil izquierdo. Hoy Bruno Piñatares, titularidad para él junto con Aldo Quiñones en el medio campo de San Lorenzo. Los extremos, el juvenil es Tobías Jara, camiseta 17, que ya había debutado en ese primer partido ante San Lorenzo, y hoy igualmente Axel Galeano en el medio sector. Arriba la presencia de Alex Álvarez junto con Alfredo Barrios, el goleador en la intermedia que tuvo San Lorenzo, que hoy también en primera división está teniendo de la mano de Orteman nuevamente chances del comienzo del campeonato de ser titular en la estructura de Rayadito. Y del lado de la visita, hoy del lado del funebrero, porque está con la camiseta negra, Nelson Ferreira en el arco, que hace un par de partidos que viene con buenos rendimientos. La presencia en el sector derecho de Echeguren, Marota, Monzón y el chico Eliezer Barreto, que nos decía allí Germán, que es de la zona del sur del país.
de la zona de Colonia Fram. Vamos a ir conociendo hoy al chico Barreto. Wilfrido Báez, que últimamente viene rindiendo alto, el capitán del equipo, uno de los pocos que se quedó, porque hay un plantel renovado de Recoleta para este año. José Espino en el medio sector, la presencia de Alexander Franco, y más arriba una función de especie de enganche, Junior Noguera con la camiseta 10 en el equipo de Recoleta. Arriba, Kevin Parsahut y Alan Will. Y si hablar de que andan bien, uno que anda bien definitivamente es Alan Will. Cuando Tito Torres vaya a saludar a Jorge González, parte del banco de suplentes, porque hasta hace poquito, hasta el torneo pasado nada más, era jugador del equipo de Recoleta, Tito Torres. Ahora sí, da el ok Jiménez y esto está por comenzar. Señores, vendrá la orden del juez. Va a mover el local, lo hace ahora, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Pelota que favorece el Sportivo San Lorenzo sobre la zona izquierda con Iván Torres, que tiene el esférico para el conjunto dirigido técnicamente por Orteman. Se muestra mitad de terreno el uruguayo Piñatares, pide la pelota, también pidiendo, mostrándose Aldo Quiñones, buscando la salida San Lorenzo. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Va picando sobre la zona derecha Parsahut en la primera ofensiva del equipo de Recoleta. Cruza bien en el fondo. Termina sacando López. Pelota a un costado cerca del banderín. Lateral para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, arrancó la fecha número 4 del torneo. Apertura. El balón le va quedando al capitán de Recoleta. Hablamos de Wilfrido Báez sobre la zona derecha. Por el medio viene la marca de Piñatares. Largo pelotazo. Corre el 9 Barrios. Baja la pelota para Aldo Quiñones. El melenudo juega para el zurdo, buscando las salidas del fondo. Galeano para San Lorenzo. Informa personal, elegir la conexión total, personal Flow. Copa Libertadores, fase 1 vuelta. El miércoles 11, Alianza Lima recibe al 2 de mayo en el Alejandro Villanueva de Lima a las 21:30 horas con arbitraje de Flavio Sousa y en el VAR Rodrigo de Alonso, ambos brasileños. Muy bien, saque de costado en su terreno. Lo va a hacer Barreto para Recoleta. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Galeano juega corto para Iván Torres. Se proyecta sobre la zona izquierda. La pelota le va quedando al 10. Intenta Álvarez. Avanza el conjunto de San Lorenzo. Viene la marca en el fondo de Marota. Recoge el rebote Monzón. No se complica. Deja por bajo para atrás con el arquero. Despeja. Y hablando de no complicarse, esto de balones para atrás, siempre hablamos y charlamos. Aquí, pelota total nuevamente al arquero. Cuando los defensores, los mediocampistas no pueden, le tiran la pelota al defensor. Y cuando el defensor no puede, le tiran al arquero. No es más fácil reventar a un costado y que recomience nada más, porque al final el arquero hizo eso. Es más, algún error se puede dar y terminan anotando. En esta le complicaron al arquero Ferreira, pero pateó para un costado. Saque de costado cerca del banderín para San Lorenzo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago y Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La salida de Recoleta con Báez, el capitán sobre la zona derecha. Casi se complica. Atención, le regaló a Aldo Quiñones. Va Quiñones, falta. Infracción, y eso es lo que estaba acotando el niño. Con querer salir desde el fondo, Recoleta se va complicando. Infracción sobre Quiñones. Casi la media luna, señores. Tiro libre. Y es peligroso para el Rayadito. Tokio prende la emoción. Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y aquí le terminan cometiendo la falta a Quiñones, que es uno de los emblemas que tiene este equipo. El de mayor experiencia, fue ganando metros, espacio y tiene esta magnífica chance que puede aprovechar en este tiro libre el Rayadito. ¿Quién le pega a Germán? La propia víctima de la falta. Aldo Quiñones tomó la pelota y la colocó, Jorge. Tiro libre, peligroso para San Lorenzo. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Rosángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Venta 018-330-8813. San Justo y Arroz. Atención, señores, con este tiro libre. Le va a pegar a la pelota. Está cerca Iván Torres con la zurda. Perfil para un diestro. Quiñones, 5 la barrera. Valdo Quiñones apunta el disparo. Pega la muralla. Insiste San Lorenzo en el rebote. El remate de Vargas. La pelota pega finalmente en Echeguren y es tiro de esquina. Lado derecho para San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Jara.
Flan de leche y Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Entre Tobías Jara con la zurda, Galeano con la pierna derecha, vendrá el tiro de esquina dentro del área. Esteche, López, Doldán. Mucha gente de San Lorenzo quiere convertir el primero del equipo de Orteman. Va al centro de Galeano, saca como puede con la derecha Monzón. Insiste recogiendo la pelota el propio Galeano. Se perfila para elevar otro centro. Encaró, zafó de la marca de Noguera. Va la pelota arriba, las manos del arquero. Se queda Ferreira con el esférico. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar, activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, y evolucionamos juntos. Saca desde el fondo el arquero Ferreira. Juega corto, la pelota le queda a Marota. Comienza el conjunto de Jorge González desde el fondo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando San Lorenzo, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 20-30 en Capiatá, Luqueño frente a Meliano. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo espera. A la búsqueda de la pelota va Echeguren, termina sacando Torres. Echeguren controla sobre la zona derecha. Pelota para el conjunto de Recoleta que se va aproximando al área. Finalmente el esférico a un costado. Va a reponer en ofensiva Recoleta. Ahora con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Sacando Iván Torres con la zurda la pelota de Álvarez. Este juega rápidamente para Galeano que mete la diagonal. Lo acompaña Jara del otro lado sobre la zona derecha. Va la pelota para Tobías Jara. Encara la marca de Barreto. Jara quiso descargar sobre Esteche. Buena cobertura de Barreto. Recaptura el juvenil Tobías Jara para el equipo de San Lorenzo. Se mete cerca del área. Pelota para el 10. Se equivoca Álvarez en el pase. Señores, saque de costado en su terreno para Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cacu Romero Gamarra marcó un golazo para la victoria del Al Ain 1-0 de visita ante el Al Yashira en la Liga Árabe. Bien, gracias Rodrigo. Va a sacar Barreto para Recoleta. Viernes de descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu unidad de confianza, repuesto, varía calidad de atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Cristóforo con la pelota, el arquero y capitán del conjunto de San Lorenzo comienza a jugar desde el fondo, donde se muestra con la pelota Boldán, tocando para el experimentado López. Pide el balón sobre la zona derecha, buscando Esteche, cruzamiento de terreno, se viene desde el fondo San Lorenzo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende, probá la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Aldo Quiñones se asocia con el juvenil Jara, la pelota de Esteche, otra vez tiene el balón sobre la zona derecha San Lorenzo con Esteche, pelota arriba dentro del área, intentó Alfredo Barrios, atento Ferreira, se queda con la pelota, un choque involuntario con Galeano, cae al piso Ferreira, el arquero visitante, se va recuperando de a poco y ahora salida para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Los entrenadores, Germán. Y el que lo vive de manera un poco más intensa es Jorge González, aunque mayormente los dos tienen temática tranquila. Sí, Jorge González es un chiquitito más movedizo, quizás con un poco más de gestos. Orteman mucho más, a Orteman se lo ve mucho más conforme. Recién, por ejemplo, gritaba bien, excelente, con unos aplausos acompañaba a esos gritos con respecto a la presión que está ejerciendo su equipo sobre Recoleta. En ese sentido, si calificamos la conformidad de ambos entrenadores, se lo ve en ese sentido más conforme a Orteman. Muy bien, el partido 0-0 Darío. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando por el medio a Piñatares, descargando por abajo para atrás con Iván Torres. Casi se complica porque hay alta presión allí del volante Wilfrido Vaz del conjunto visitante. Termina sacando Iván Torres. Echeguren devuelve de cabeza, el balón se va a perder a un costado lateral en su terreno para San Lorenzo. Unicel te ofrece
12 carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Reporte de sintonía para los hermanos Darío y Fernando, fanáticos ellos del tenis. Sí. Darío y Fernando son fanáticos del tenis, están en el CIT a estas horas escuchando este compromiso, pero también practicando tenis. Les gusta la pelotita, ambos reportando sintonía, siguiendo la Copa Davis. Darío. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Intentó filtrar el pase el 10 Noguera, pero no alcanzó. Eliezer Barreto, Orteman reclama algo. La pelota se va a perder a un costado cerca del banderín lateral para el equipo local. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué estaba reclamando Orteman, Germán? Anteriormente, una falta que después dejó seguir el árbitro del partido, una falta en lo que hubiese sido una falta defensiva para San Lorenzo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. San Lorenzo Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana Rubio Ñu Trinidense, 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, recibe a Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Gran rematón de Bristol, descuentos de hasta el 80%, 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Mariscal, 9 a 21 horas. Puedes ganar el Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Piñatares con la pelota dejando para los Quiñones, largo, pelotazo para Estecha, alcanza, habrá peligro. No llegó, lateral derecho, hizo el esfuerzo, pero no pudo alcanzar. El balón se pierde por línea de fondo y habrá tiro de portería para Recoleta. El juego sigue 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para que sea tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Después también nos van a estar actualizando un poquito cómo va la Copa Davis. Creo que no nos estaba yendo bien contra Rumiane, pero después eso allí con Rodrigo. Y hablando, sí, de la pelotita, justo me pregunta Blas Antonio, ¿cómo le está yendo a Paraguay ante Rumania? Ya te vamos a comentar en minutos, Blas Antonio, cómo está el equipo de Copa Davis hasta aquí en su presentación de Copa Davis, allí ante Rumania. ¿Se acuerdan de la época de Víctor Pechi y compañía? Totalmente. Sí, o más para acá ya Ramón Delgado. Yo me acuerdo cuando Ramón Delgado representaba a nuestro país. Sí. Mena era el otro. Ricardo Mena, creo que Mena, sí, el otro que lo acompañaba. Y tenemos a Vallejos como principal. Dani Vallejos. Sí, señor. El partido sigue 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, que a ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se va recuperando de a poco Aldo Quiñones, el centrocampista del conjunto del Sportivo San Lorenzo. Reclama algo Iván Torres. 12 tenemos de la primera parte. Y el juego sigue 0-0, Darío. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco. Paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 767 puntos y la web. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El 10 Álvarez tiene la pelota en campo rival para Quiñones. Perdió el esférico ante la alta presión de Alexander Franco. Franco juega la pelota para Alan Will. Lo observó sobre la zona derecha. Wilfrido va, descarga, Recoleta primero en camino. Viene Cristóforo increíblemente no pudo empujar la pelota para Sahud. Qué chance clara acaba de dilapidar el equipo visitante Recoleta. Se metió sobre la zona derecha y en realidad fue Alan Will el que intentó puntear. No alcanzó a pellizcarla. Cristóforo termina sacando el esférico, niño. Metió allí ese pase de la muerte. Wilfrido Báez buscando la presencia de un punta. No llegó a conectar a Alan Will, que estaba por allí para Sahud también. En el comienzo buscaba ser el rayadito, el que presiona, el que busca, el que quería el primero, pero ahora a poco se va acomodando Recoleta en un momento preciso y oportuno. Salió para ese manotazo casi el ras del suelo Cristóforo. A ver qué pasa en esta contra. Y va a responder el conjunto de San Lorenzo con Galeano. Se viene de contra Rayadito. Promo Raya arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accesa a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Iván Torres, aunque la pelota le va quedando ahora por el medio a Piñatares. Levanta la cabeza Bruno Piñatares, se muestra Aldo Quiñones, que quiere recibir el pase del uruguayo, que no se apura. Ahora sí va a la descarga en Quiñones.
por Vasco para atrás. Vuelve a comenzar con Dolan desde el fondo el equipo de Orteman. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Y por la Copa Davis 2026, Paraguay-Rumania por los playoffs de acceso al Grupo 1 Mundial. En estos momentos se están disputando el encuentro entre el paraguayo Sandino Núñez Vera contra Radu David Turcanu. El tercer set, el primer set lo perdió el paraguayo 6-1, el segundo lo ganó 6-3 y ahora arrancó el tercer set. Muy bien, allí está entonces el duelo entre Paraguay y Rumania por la Copa Davis. Pelota arriba, se viene Parsahud, recoge el rebote Quiñones por Vasco, para atrás con Cristóforo para San Lorenzo. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Está cargando Iván Torres, pero cruza bien en la marca, sacando la pelota Cheguren. Cuando tenía espacio Iván Torres para elevar el centro. Buena cobertura de Cheguren. La pelota le va quedando a Mario López. Por abajo para el capitán Cristóforo. Pide la pelota sobre la zona derecha. Esteche. Se viene San Lorenzo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto en Villa Corte. Están empatando San Lorenzo Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Dardo y gol, balonazo para Barrios de parte de Quiñones. El 9 hace el esfuerzo pero no alcanza. La pelota se pierde por línea de fondo. Y será tiro de portería para Recoleta. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El domingo se va a cerrar esta cuarta fecha del torneo. Apertura con 2 partidos. Libertad frente a Guaraní. Nacional ante Olimpia. Y también por la Copa Davis, los playoffs de acceso al Grupo Mundial 1. Más tarde se enfrentan Dani Vallejo contra el rumano Gabriel Getu. Pelota arriba por parte de Iván Torres. Corre el 9. No alcanza la pelota Alfredo Barrios. El rebote le va quedando sobre el costado izquierdo Galeano. Propone el equipo de Orteman. La pelota de Quiñones. Cambio de izquierda a derecha. Sobre la banda derecha se va mostrando el juvenil Jara. Corre, no alcanza a reponer Barreto para el equipo visitante. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Precios imbatibles de todo. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. El miércoles va a tratar de certificar su pasaporte a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El conjunto del 2 de mayo cuando visite Lima para enfrentar a Alianza Lima. Arbitraje del brasileño Fabio Sousa. En el bar su compatriota Rodrigo de Alonso. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Jordi Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Jordi Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Que pitó el árbitro Germán. Falta para Recoleta. Duelo de números 10 hubo ahí, porque la falta la cometió Alex Álvarez contra Junior Noguera, justo ahí en el círculo central de la cancha. Muy bien, Galeano ya recupera la pelota para el equipo de San Lorenzo, pero se apura. El pelotazo con destino Barrios, el 9 no alcanza. Va sacando de cabeza Espínola. La pelota le va quedando al arquero Ferreira. Ferreira no se complica, levanta el esférico. Vuela con destino sobre la zona derecha de Wilfrido Báez. De espaldas al arco el capitán de Recoleta. Cruzando, fuerte entrada, Qué mal cayó Piñatares, sentido en el piso, se va recuperando. Señores, saque de costado en su terreno para Recoleta. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYLM 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido continuo 0-0. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Dirección, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota de Cheguren sobre el sector derecho. Orteman sigue dando indicaciones. Parado el entrenador del conjunto local. Balón arriba para Parsahud. No puede Alan Will, tampoco Parsahud. El que alcanza es Quiñones para levantar la pelota en terreno de Recoleta. Falta sobre el marcador, el volante central allí Alexandro Franco. Reclama Álvarez, tiro libre en su terreno, mitad de campo, tiro libre para Recoleta. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hasta aquí el juego, niño. Está atractivo, pero me parece que un poco la temperatura, eso también se siente allí. Vos que estás más en zona de preferencia, nosotros en cabina tranquilito, pero usted que está más abajo allí en sitio, ¿se siente la temperatura, Germán?
Se siente, por más de que cruza de repente un vientito acá sobre el estadio Unterboel, de todos modos cálido, así que demasiado no afecta como para que atenúe la temperatura alta que se siente aquí en esta zona de la ciudad de San Lorenzo. De todos modos, la cantidad de público aumenta. A ver, por ejemplo, allá en Platea, veo que están un cada 60, vez más gente, 65% más gente en Platea. después del pitazo inicial, siguió ingresando gente, esto suponiendo que después de cada uno que salió del trabajo, además alguna que otra actividad, se acercó hasta aquí, hasta la cancha, aumentó bastante de colorido, esto también en el sector preferencial. Sí, justo te iba a decir eso, fueron pasando los minutos, cada vez hay más gente del lado de las plateas y eso que es del lado donde da con mayor fuerza el sol, porque después también está la zona de preferencias y un costadito de las preferencias, allí donde están los hinchas de Recoleta, que se escucha también de fondo en tu micrófono, allí en la parte baja, el aliento de los hinchas. Hablando de aliento de los hinchas, saludos para el líder de Comando Limpio, el amigo Pumbi, reportando sintonía allí desde Limpio. Se viene Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Doblete de Julio Enciso por la Copa Francia. El segundo y el tercer gol en la victoria del Racing de Estrasburgo 3-1 ante el Mónaco. Baez tiene la pelota dejando para Cheguren. Avanza el equipo de Recoleta. Balón arriba, despeja López. Insiste Recoleta. Intentó Espínola de cabeza. La pelota lejos afuera. Y estilo de portería para San Lorenzo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. San Lorenzo, Recoleta empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va a sacar Cristóforo para el equipo local. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. ¿Qué pasó, Germán? Ya iba a sacar el tiro de meta Federico Cristóforo, pero amagó. Esto se vio frenado porque le pidió el árbitro a Kevin Parsajuk que respete el borde del área grande. Estaba pisando la raya, le pidió que salga definitivamente del área grande a Kevin Parsajuk, de modo a que el arquero de San Lorenzo pueda ejecutar el tiro de meta. Muy bien, sacando la pelota al golero, el capitán Cristóforo. Balón que le va quedando al defensor Doldán. Juega por el medio para la presencia de Barrios. Intenta levantar sobre la zona derecha. Allí corre Esteche, pica para el conjunto local. Se muestra Esteche, proyectándose bien. Levanta centro amplio pasado. Tiro de portería que corresponde al equipo de Recoleta, niño. Imprecisiones, pero igual de los dos el que intenta un poquito San Lorenzo. Solo esa corrida de Baez por derecha, que después terminó bloqueando muy bien Cristóforo. De lo más importante, Santi Riquelme también reportando sintonía. Camino al canal ya para la versión del extra, ¿no? Dice Santi, saludo para reportando sintonía. Señores, tiro de portería para Recoleta. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Sí, niño. Y mirando un poquito, es cierto, queda muchísimo. ¿Qué más tiene para variantes uno y otro? Vamos primeramente, estamos con la información, Darío. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Opciones de recambio del lado del Rayadito. ¿Qué tenemos, Germán? En el lado del Rayadito están Wilson Quiñones, el arquero auxiliar, Matías Martínez, Matías Alfonso, Víctor Céspedes, Pablo Aveiro, Luis Fernando Cáceres, Hugo González, Ignacio Figueroa, Fabricio Rivas, Antonio Oviedo y Maximiliano García. Y del lado de la visita, Recoleta, opciones antes este tiro de esquina. Corner para el equipo local, Darío. Tu Piro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Expectante el público local tratando de gritar el gol, señores. Vendrá el córner de Jara. Pase corto en realidad. No pasó nada porque ya recupera Recoleta. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HP Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Atención que se equivoca Barreto en el fondo. Recoge el rebote Galeano. Va hacia Lorenzo. Pelota al área de cabeza. Mal Barrios. Error de Barreto allí. Casi termina convirtiendo Barrios. Señores, habrá tiro de portería para Recoleta. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Decía el banco de Recoleta, Germán. Está compuesto por Andrés Marcengo, el arquero de emergencia, Marcos Pereira, Ronald Domínguez, Fernando Galeano, Richard Ortiz, Carlos Vera, Héctor López, Marcelo Cañete,
Claudio Garay, Thiago Vidal, el colombiano Dairon Mosquera y Aldo González. Muy bien, allí están los futbolistas que están en el banco de Recoleta. Espínola, que juega como una especie de líbero en medio de los centrales. Intenta para el equipo de Recoleta. Apertura sobre Monzón. Va cruzando mitad de campo. Se viene la visita buscando el primero. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Qué bien recuperó Monzón. Balón para Parsahud. Juega sobre la presencia de Noguera, carga el equipo de Recoleta, balón para Alan Will, atento Piñatares desactivando la ofensiva de Recoleta, insiste Cheguren para el equipo visitante, Espínola con el pecho, tira con la pierna derecha lejos afuera, comienza a animarse el equipo de Recoleta, saque de meta para San Lorenzo. En San Justo y Hierros, ángulos, planchelas, chapas y mucho más, acceso surcas y perpetuos, socorro en envío y venta 018-330-8813, Re San Justo y Hierros, flan de leche lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre, flan de lactolanda, el postre que más te gusta. Saludos para el amigo Cudi, está en sintonía desde Colonia Fran, alentando a Eliezer Barreto, jugador de la zona de Fran. Sí, hoy nos pasaba ya el dato que estaba debutando. Barreto, sí, debuta el chico Eliezer Barreto. Saludos para el oyente y amigo Cudi, reportando sintonía de las zonas de las colonias. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Señores, están empatando San Lorenzo, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sacando la pelota Iván Torres para el conjunto del Sportivo San Lorenzo, juega para Doldán, mitad de terreno para los Quiñones, va la presión alta de Parsahud, Quiñones no se complica, retrocede todo allí con Piñatares y Niño. Y es bueno saber que reporte en sintonía el amigo Juancito, fanático de Olimpia, del otro lado nuestro jefe técnico de sonido también en EPI, reportando sintonía ya ansioso, esperando lo que se va a venir el domingo, nos dice Juancito, saludo para él. Señores, 0-0 San Lorenzo, Recoleta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco, Mer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. La pelota de Báez, va el capitán en cara, la marca del juvenil Galeano, cierra bien Galeano en el fondo, se viene de contra el Sportivo San Lorenzo con Álvarez, pero está muy solo, frena la marcha, lo va acompañando ahora Galeano, picando sobre el sector izquierdo, tiene que retroceder porque nadie estaba en ataque. Piñatares para el conjunto de San Lorenzo, lanza sobre la banda derecha para Esteche, quiere colocar el centro, se aproxima rayadito, va Esteche, se asocia con el juvenil Jara, buscando el primero del equipo de Orteman. También por la fecha 4, luego de este encuentro, Luqueño recibe a Ameliano, 20-30 horas en el Erico Galeano, arbitraje de Alipio Colmán, en el bar Fernando López. El día de mañana, Rubio Ñu Trinidense a las 18:30 horas en La Arboleda, arbitraje de David Ojeda, y en el bar Ulises Mereles. Señores, siguen empatando San Lorenzo, Recoleta 0-0. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Ciel. Más info en @Ciel Paraguay. Álvarez con una pelota carga, San Lorenzo se apresura, llega hasta 3/4 de cancha y después le cuesta al equipo de Orteman. Ahí se termina apagando, diluyendo toda acción de San Lorenzo, que tiene la posición de la pelota, pero en 3/4 de cancha algún pase erróneo, equivocado, hace que terminen perdiendo el balón. Y es bueno saber que están del otro lado. El amigo Cachito de Luque dice: saludos ya aquí, camino a Capiatá. Sí, porque el día es de local el cuadro del Sportivo luqueño. Así que saludos para Cachito de Luque reportando sintonía. El partido sigue 0-0, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago y Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Aldo Quiñones con la pelota descargando de espaldas al arco para Jara. Jara juega por abajo para Lores Valdés. Avanza sobre la banda derecha el equipo de San Lorenzo. Esteche profundiza para Jara, no va a alcanzar. Mal pase de Esteche. Recoge en el fondo Monzón. La pelota pega en Esteche, saca de costado en su terreno para Recoleta. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos y Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 convertido en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Dando indicaciones Orteman. Habrá hidratación, Germán, ¿es así? Sí, justo ahora, justo cuando estamos muy cerquita de llegar al minuto 30 del primer tiempo, es lo que dispone el árbitro Álvaro Jiménez. Minuto de hidratación, minuto que, como es tradicional, ya es utilizado también por los entrenadores para dar indicaciones con mayor detalle y cercanía a sus dirigidos. En este caso, Orteman el local, y también lo hace González, el visitante.
Correcto, Germán allí. Momento entonces para la hidratación y también para algunas indicaciones de los entrenadores. Decía, es bueno saber que están del otro lado. Para el amigo Edgar Hermosilla, fanático también el de Nacional, esperando expectante de lo que va a ser el partido en el escenario el domingo. Está en sintonía, envió la fotito correspondiente. Es bueno saber que están del otro lado. Siempre reportando Jorge. sintonía. Sí, señor, Germán. ¿Te acordás que hace rato me preguntabas por la mascota Sí, del Sportivo está al San lado de Lorenzo? las plateas. Sí, hice la consulta respectiva con gente allegada a San Lorenzo y me dice que propia de la institución del Club Esportivo San Lorenzo no es, que es una mascota, pero que corresponde a uno de los auspiciantes. Ah, a una pero de igual, las buena empresas iniciativa. que apoya al Esportivo San Lorenzo. Igual buena iniciativa de la marca allí para tener también su mascota con la remera, y destacamos la muy buena presencia de hinchas en ese sector a pesar de la temperatura de cara a las plateas. Un buen movimiento de los hinchas del lado de San Lorenzo y ojalá que terminen llevándose un buen partido en la fecha. Hasta aquí cuesta un poco por la temperatura, hay ganas, pero le está costando a los dos, tanto San Lorenzo y Recoleta. Ojalá que esto de a poquito vaya mejorando, si no es en esta parte, ya en el segundo tiempo. Muy bien, 0-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. San Lorenzo, Recoleta, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Van regresando los equipos para que esto continúe, señores. Habrá pelota para San Lorenzo, su terreno. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Viernes de descuentos reales en Catedral. Hasta 50% por call center 627-7000. 30% con tarjeta crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, saludos para don Osvaldo Noguera, que va reportando sintonía en la zona del barrio San Pablo. Están empatando para ahora San Lorenzo, Recoleta, 0-0. En Supli celebramos 70 años sin totalidad de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Venía reclamando algo para Sacuta, el árbitro del partido. Álvaro Jiménez, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. Stech en cara, se le va la pelota, juega rápido de vuelta con Quiñones. Falta sobre Jara, tiro libre, peligroso, cerca del banderín para San Lorenzo. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Atención, señores, con este tiro libre le va a pegar el juvenil Tobías Jara. Sobre la banda derecha, 3/4 de terreno, dando indicaciones el arquero Ferreira. Va Jara, punta, va San Lorenzo por arriba, pelota arriba de cabeza. Saca Marota, tiro de esquina, lado derecho para el equipo local. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero San Lorenzo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares en América, Peteita, Huácaro, en el Oviedo, Villarrica, Cagua Sucio, Alete, Carapeo y Pilar. Unisal. Atención con este tiro de esquina, le va a pegar a la pelota el juvenil Tobías Jara. Levanta Jara, pelota arriba de cabeza, saca Monzón. Insiste la presión de Esteche, golpea de cabeza para las manos del arquero. Seguro se queda Ferreira con la pelota. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, pronto hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Con arbitraje de Alipio Colmán en el bar Fernando López, en Capiatá van a jugar Duqueño Meliano 2030. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Propone, pero con paciencia el conjunto local, con la presencia de Oldán allí tocando la pelota por abajo para López. López tiene la pelota sobre la banda derecha para el equipo de San Lorenzo. Eleva el esférico con destino al 10. Álvarez no va a alcanzar. El que llega es Ferreira, cortando bien el arquero a jugar por abajo. Se viene Marota para Recoleta. Pedí tu motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que Copa Sombrín
brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota sobre la zona derecha en poder de Echeguren para el conjunto de Recoleta. Echeguren levanta el esférico en campo rival. Buscando Báez otra vez con Echeguren. Cierra bien Galeano. La pelota para el 9 de San Lorenzo Barrios, pero lejos de su hábitat natural, que es el área. Corta bien Monzón. Saque de manos en su campo, lado izquierdo para San Lorenzo. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está cargando el equipo de San Lorenzo. Corre Galeano, pero no logra controlar la pelota. Le reclama algo allí el 9 Barrios. Señores, tiro de portería para el equipo de Recoleta. En Concasa, Caladrillo, te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Banco en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% reintegro. Banco, crece desde la raíz. Claras no tuvimos dentro del partido, salvo ese centro de Báez que terminó cortando ayer el arquero Cristóforo porque no fue directamente al arco. Alguna aproximación sí, alguna chance intenta por momentos San Lorenzo. No del todo bueno, vamos a decir un poquito que tiene que ver con la temperatura, con el desarrollo. No hay claridad todavía en el partido, se corta bastante el juego. Habrá que ver si a lo largo de esta etapa, lo que restan, que son casi 10 minutos, hay o no algún gol en cancha de San Lorenzo. Iñatares y la salida para San Lorenzo. Promo Raya, arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Sorteo un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40.000 vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compras, acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Jorge. Que siguen empatando San Lorenzo, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Al final sí tiene un buen marco en la zona de platea, Germán. Sí, totalmente. A medida que pasan los minutos sigue ingresando gente. Ahora te digo que está en más del 70% cubierto de gente, de hinchas de San Lorenzo preferentemente, ahí en el sector de plateas. Muy buen marco de público. Y te digo que para el sector preferencial también, porque hasta hace 5 minutos más o menos había gente formando fila para ingresar al sector preferencial asignado al público de San Lorenzo. Después del pitazo inicial, siguió ingresando mucha gente aquí al estadio Gunter Vogel, Jorge. Bien, gracias Germán. Allí están los hinchas del Sportivo San Lorenzo con mucha fe de que hoy sea la jornada donde pueda conseguir su primera victoria en el campeonato. Recoge Alan Will el rebote, la pelota le va quedando a mitad de terreno. Franco se viene, Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También por la fecha 4 del torneo de apertura, 2 de mayo, se enfrenta a Cerro Porteño. Esto va a ser el día de mañana a las 20:30 horas en Río Parapití, con arbitraje de Derlis López en el bar Carlos Figueredo. Y el domingo, Libertad recibe a Guaraní a las 18:30 horas en La Huerta, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el bar Edgar Galeano. Recordando que ese domingo se cierra la fecha, señores, con el duelo entre Nacional Olimpia allí en el Arsenio Rico 20:30, arbitraje de Blas Romero, José Méndez en el bar. Por ahora empatan San Lorenzo, Recoleta 0-0. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Saca Ferreira, pelotazo largo para Báez, golpea de cabeza, se iba metiendo Echeguren sobre la zona derecha, Niño. En medio de los preparativos, uno que está siempre reportando sintonía, el profe Edgar Araña Denis. De la mano de la araña la vuelta vamos a dar, dice la gente de Tacua que ya está esperando su ascenso, reportando sintonía. El querido Araña Denis, se le extraña por aquí, a ver cuándo aparece. Sí, de paso, siempre que viene también aparece con Santa Isabel, así que saludo a la gente de Santa Isabel allá en Lambaré, que siempre reporta sintonía, y también para el propio profe Araña y todo su cuerpo técnico, me dicen a estas horas, después de un trabajo de campo, porque ellos estudian, analizan allí, están viendo refuerzos para el Tacua de cara a esta temporada. Estilo libre en su terreno, pelota que favorece a San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebellana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota al arquero Cristóforo Feico, viene arriba, busca el 9 Barrios, la pelota le va quedando sobre el lado izquierdo, Iván Torres, desplaza en campo rival, la marca de Echeguren, pegan Torres, habrá saque de costado, pelota en su terreno para Recoleta. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Cocos, uniones, café, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Saca la pelota Echeguren sobre la zona derecha, aunque se frenó Echeguren. ¿Qué pasó, Germán?
Se estaban tomando recién Kevin Parzajuk, el delantero de Recoleta, con Alexis Doldán, el central del Sportivo San Lorenzo. Se estaban tomando allí. El árbitro intervino para que esto no se repita. Muy bien, ahora sí. Juega la pelota Echeguren por abajo con el arquero Ferreira. El balón le va quedando a Monzón. No se apura en la salida para la visita. Apostar desde 30.000 guaraníes y viajar para alentar a la Albirroja. Aposta la sponsor oficial de la Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Echeguren sobre la zona derecha, corta bien. Álvarez colaborando en defensa. Reclama al 10, pero la pelota le favorece a Recoleta con Echeguren, que desplaza el balón en campo rival. Se le va a un costado. De manos va a reponer en ofensiva. Echeguren para Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Se va metiendo Wilfrido Báez sobre la banda derecha. Corta Iván Torres. La pelota le queda en la salida. Doldán recoge el rebote. Va Noguera, el disparo al arco, arquero. Intentó el 10 sorprenderlo a Cristóforo. El remate de Noguera, las manos de Cristóforo. Llegó Recoleta, niño. Y esto es una novedad, porque buscaron el arco, con lo que le está costando a uno y otro tienen mucha tenencia, pero varones al arco, al área no hay. Esta vez se animó, intentó, pero es cierto, fue al medio, pero le quedó esa pelota al 10, a Junior Noguera, que sacó el zurdazo directo a las manos de Cristóforo. Trató de llevar cierto peligro con este tiro de media distancia, el 10 de Recoleta. Es pelota de Báez para la visita. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial los cortes premium de Jordi Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Jordi Beef, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando San Lorenzo, Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Con buen marco de público. Hasta aquí el partido continúa 0-0. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Echeguren para Marota, la presión de Álvarez. No se complica Ferreira, termina sacando a un costado. Constantemente quiere salir jugando el equipo de Recoleta desde el fondo Germán, y es la segunda vez que Ferreira tiene que sacarla a un costado. Sí, y ya provocó el enojo de Jorge González, y recién también salió de su área técnica David Villalba a apoyarlo al técnico en ese sentido, con respecto a las quejas en los balones complicados que son derivados al arquero. Más fácil reventarla. Le pasó eso justamente el fin de semana al arquero de Rubio Ñu en el gol de Guaraní. Va cargando Parsajul, disparo al arco, a las manos del arquero Cristóforo. Pelota para San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Largo el pelotazo del arquero de San Lorenzo, Cristóforo, buscando Álvarez meterse en diagonal. Pierde la pelota en su afán de descargar sobre Galeano. La cobertura por el medio de Espínola. Se viene Recoleta. Pelota para el 10 para Nogueira. Intenta alcanzar, pero no llega Barreto. Saque de costado, campo rival para San Lorenzo. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Gol paraguayo en el exterior. Cacu Romero Gamarra marcó un golazo para la victoria del 1-0 del Al Ain de visitante sobre el Al Jazeera en la Liga Árabe. Muy bien, gracias Rodrigo. Saca Piñatares para el equipo Rolledito. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. No pudo controlar Jara al juvenil. Saca la pelota a un costado, Barreto, lateral cerca del banderín para San Lorenzo. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 43 prácticamente de la etapa inicial. El juego continúa 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. La pelota le va quedando a Doldán, que tienen que salir del fondo para descargar sobre la zona de Piñatares. Retrocede todo, no le gustó algo a Piñatares. Le estaba indicando a Iván Torres. El balón le queda a Cristóforo. Vuelve a comenzar el equipo de San Lorenzo. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales
Reales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participá comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Mañana el duelo en Santísima Trinidad. Rubio Ñu frente a Trinidense, 18:30. Dirige David Ojeda en el bar Ulises Merele. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías. Accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Resbaló Espínola, pero nadie se dio cuenta. Entonces vuelve a recuperarse el centrocampista de Recoleta. Hasta aquí el partido, niño. Y le está faltando algo. Ese de Junior Hoguera, disparo de media distancia. Hay ganas de los dos, pero no terminan por convencerse, terminan bloqueando ambos, San Lorenzo y Recoleta. Por eso decía, para el segundo tiempo ojalá que esto mejore o alguna situación propia allí en el partido de un gol. Me parece que va a terminar por abrir el espectáculo, es cierto, todavía no termina esto, le quedan 2-3 minutos más el descuento. Puede que en el segundo tiempo vaya mejorando. De momento, el empate le sirve más a la visita a Recoleta antes que al propio San Lorenzo, que hasta aquí no sumó puntos de campeonato. Es cierto, ahora de momento un puntito, pero jugando de local no es buen marcador esto para el equipo de Ordeman. Saque de meta que favorece a Recoleta. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene rendidores de gran tamaño, alcanza para todos. Pechuga con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813, Re San Justo, Hierros. Y lo que decimos, Germán, acaba de repetirse la tercera vez que Ferreira, y esta vez más obligado que nunca. Así es, Jorge. Recién el propio Jorge González se volvió a quejar. Tomó un sorbo de agua como para apaciguar ese nervio que nuevamente le generaron ahí sus jugadores en defensa. Iba Iván Torres, producto de esta acción, centro, pelota arriba. Casi convierte allí atropellando Jara. Insiste el equipo de San Lorenzo con Piñatares. Pelota bien arriba. Le queda el gol allí a Iván Torres. El disparo al arco. Bloquea Marota. Insiste, atención Barrios. De espaldas al arco cerca del área. La pelota de Piñatares. Otro centro. Balón arriba. De cabeza intentaba Esteche. La pelota se pierde por el fondo. Saque de meta que favorece a Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Jorge. San Lorenzo, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Otra vez esas pelotas que mandan a los arqueros. Esta vez balón para atrás a Ferreira. Él se que termina complicando la salida y aquí llevó peligro en esta situación al centro. Pedían penal, pero no vi ningún contacto extraño. Allí es el chico todavía Jara que se lanzó, pero no sé si da para penal este leve contacto allí en el área. Pero qué manía de los entrenadores, los equipos, todo de jugar por abajo y de repente complicar al arquero. Y habrá que ver si hay revisión o no en esta jugada, porque todavía no se repone el partido. ¿Cuánto más, Germán? 2 más, Jorge. Se juega hasta el minuto 47 esta etapa inicial. Sacar Ferreira para Recoleta. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Homer Automotores. Sacando Quiñones para el conjunto rayadito. Esto sacaba Barrios, tiene la pelota baja de cabeza para Jara. Levanta el esférico. No está nadie de San Lorenzo cerca del área. Aprovecha para sacar Ferreira. Juega corta con Marota. Saca desde el fondo el zaguero de Recoleta. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la activación energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO y evolucionamos juntos. Se está yendo la primera etapa con el marcador en blanco, señores. Noguera tiene el balón para Recoleta. Jugando por el medio para Alexander Franco. Pelota sobre Marota. Apertura por la derecha. Corre Echeguren. Abraza que de costado no se fue la pelota. Echeguren hace un esfuerzo. Alcanza. Descargando para Alan Will. Va corriendo Elías Noguera. Le queda para Sahud. Recoleta y el primero. Se va la primera etapa, pero Recoleta tiene el gol. Disparo de Baez. Saca López para San Lorenzo. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Cel más @Cel Paraguay. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en la ciudad universitaria. En el inicio de la cuarta fecha de la apertura, San Lorenzo, Recoleta 0-0. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y llámame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán.
Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos hacia el sector preferencial del Sportivo San Lorenzo. Vamos a conversar un poco con los hinchas que tienen la gran oportunidad de observar un partido de su equipo en primera división en su propio estadio. Señor, ¿puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental? Usted como hincha de San Lorenzo, contento de venir a verle jugar a su club en su propio estadio y en primera. Claro, así mismo, en realidad estamos muy contentos, mi hijo y yo. Él es futbolista de un club acá de un barrio de San Lorenzo, ¿verdad? Y bueno, muy emocionado por verle a San Lorenzo en primera división acá en nuestra cancha. Compite entonces en la Liga San Lorenzana, de la Liga San Lorenzana de fútbol. Sí, en realidad en la escuela de fútbol, ¿verdad? Del club Tallazo AP, ¿verdad? Rubén Saya, arquero de la 2016. Muy bien, entonces, y de acá a unos años puede tener ya la oportunidad de jugar en las inferiores y por qué no llegar a primera también, del Deportivo San Lorenzo, de su querida ciudad. Claro que sí, ¿verdad? Sería lindo verla a él con la remera del Sportivo más adelante. ¿Ustedes son acá del centro de San Lorenzo luego o son más de Tallazo AP? No, en realidad nosotros vivimos a una cuadra de la municipalidad, acá en el supercentro, así mismo. ¿Y qué tal le está viendo el equipo? Viene de 3 derrotas seguidas, pero hoy jugando de local, ¿cómo lo vio? Bueno, en realidad que San Lorenzo mereció más, ¿verdad? En los partidos anteriores, inclusive hasta con el mismo Cerro Porteño, según mi parecer, no mereció perder, ¿verdad? Porque hizo mucho para estar inclusive adelante en el marcador, pero bueno, son cosas del fútbol como decimos normalmente. Y bueno, acá esperamos que hoy tengamos el éxito que estamos buscando ya desde el primer partido de este torneo de primera división. Juega bien, pero le cuesta ganar al equipo de Orteman, Neto. Así mismo. Yo creo que estamos jugando bien y un poquito de definición lo que nos faltaría para concluir los partidos favorablemente. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. ¿Su nombre? Gerardo Sayas. Muchas gracias. Eran las palabras de un hincha del Sportivo San Lorenzo que observó aquí el partido en el sector preferencial. Seguimos recorriendo un ratito más, Jorge, si te parece bien. Conversamos con uno más, a ver si es que quieren dar su parecer acerca de lo que ha sido el desempeño, por supuesto, del Sportivo San Lorenzo, el club al que vinieron a ver después de este 0-0 parcial al término del primer tiempo. Señor, lo veo a usted con su camiseta rayadita, por supuesto, para ver al Sportivo San Lorenzo. ¿Qué tal lo vio en este primer tiempo el desempeño del equipo de Orteman? Sí, buenas tardes. Lo estoy viendo regular todavía. Como siempre, parece que el rayadito segundo tiempo es el que arranca. Vamos a ver qué tal arrancamos en el segundo tiempo. Espero que ganemos. Hoy sí hay que ganar. ¿Usted cree que se despierta tarde entonces el equipo? Ya arranca recién el segundo tiempo. Se despierta tarde, como todos los partidos. Se despierta tarde. El segundo tiempo le metemos duro y sí o sí ganamos hoy. ¿Qué cree que tiene que hacer Orteman en el segundo tiempo? ¿Le falta peso en ofensiva? Tiene que atacar más, meterle pelota en el largo. Porque están tocando nomás y no jugando mucho al largo. Eso es lo que yo estoy viendo. Mucho toque, pero poco peso ofensivo. Poco peso vencido. Falta atacar más al arco. Eso falta. Gracias. Eran las palabras de otros acá, 2 hinchas en realidad que se sumaron a dar su parecer con respecto a lo que ha sido el desempeño del Sportivo San Lorenzo en este 0-0 parcial frente a Recoleta, recibiendo por primera vez un partido en primera división desde su regreso, por supuesto, a la élite de nuestro fútbol en esta temporada, Jorge. Correcto, después una especie de barrita y se acercaron algunos a cantar. ¿Dónde está hecho? Se pasó la barrita de San Lorenzo, ahora está entrando. ¿Dónde se ubican ellos? En el sector de preferencias, bien en el codo del sector de preferencias, en el codo que da hacia la gradería sur, para ubicar un poco a la audiencia y graficarla comparando con el Estadio Defensores del Chaco. Obviamente no hay que recordar que no tiene gradería sur en este momento el Estadio Gunter Bowell, pero bien en ese codo, bien en el extremo del lado derecho del sector preferencial es donde se ubica la barra de San Lorenzo. Justo estaba al lado de ellos este señor, 2 señores en realidad, que se acercaron, o en realidad que facilitaron. Uno de ellos es lo que se acercó. A uno nosotros nos acercamos y el otro se acercó porque estaba enojado con el técnico, estaba enojado con Orteman y quería expresar su queja con respecto al desempeño del equipo justamente que despliega el técnico uruguayo. Sí, que seguro en el segundo tiempo deberá de mejorar por el propio espectáculo. Gracias, Germán, regresamos luego contigo allí por el espectáculo, por el partido. El atenuante de la temperatura, del calor, creería que por ahí pasó un poquito para no ver la mejor versión tanto de San Lorenzo como también de Recoleta. Igual es cierto, desde las ganas, desde el esmero, ponen lo suyo los jugadores de San Lorenzo y Recoleta, pero no es el mejor partido desde el lado atractivo, por allí, para un imparcial, para uno que está ahí en un punto intermedio para observar el partido. Para nosotros mismos
que estamos transmitiendo el juego no es el mejor partido en cuanto a situaciones y posibilidades. Es más, si miramos tiros al arco, contabilizo 2 del lado de Recoleta, una de ellas es la de Junior Noguera, alguna aproximación y hasta ahí. Después poquito. Es más, San Lorenzo no tuvo una clara, salvo ese enredo sobre el final allí en la salida. Se terminó igualando en la posición 50 y 50, pero más bien fue un centro después de una pelota perdida en el fondo del arquero que le complicaron un poco a Ferreira en la salida y quedó por allí. Después sí, mayor cantidad de tiros de esquina para San Lorenzo, es más, 3 tiros de esquina apunté para San Lorenzo, ninguno para Recoleta, por ejemplo, pero también la realidad de que casi no tuvieron ataques importantes dentro del desarrollo del partido. Sí, más bien un par de insinuaciones de Recoleta, que estaba en un plan más de esperar, de salir de contra, buscar la velocidad de Wilfrido Báez por derecha, lo que puede hacer el propio Junior Noguera el 10, lo de Parzajú, lo de Will en ataque, y del lado de San Lorenzo buscando tener a Quiñones como aquel hombre encargado de la recuperación, Piñatares también de la marca, pero el que se desprende, el que busca ser un poco el creativo por momentos, más con empuje que con otra cosa, es Aldo Quiñones. El chico Tobías Jara también buscando generar alguna situación del medio para arriba, pero hasta aquí le está costando dentro del propio juego. En una pidió penal, pero en realidad fue un contacto mínimo allí. Alguna corrida Álvarez, poca actividad para el 9 Barrios en el área. Poco dentro de lo que se fue presentando en el partido hasta esta parte para los dos. Y de los dos otra vez, el que está un poquito mejor, si se puede decir así, es Recoleta, porque por lo menos tuvo alguna chance en donde del medio para arriba con la velocidad de Báez, ese tiro de media distancia de Noguera, por lo menos probó, intentó y buscó el arco rival. Después, hasta esta parte pobre en cuanto al rendimiento juego y los que nos ofrecieron tanto San Lorenzo como también el propio Recoleta. Por eso voy a ir ya brevemente para un repaso. Me decía que tengo abundante material, me decía Rory, sí, para repaso, para lo que se vendrá. Habló hace minutos el presidente honorario de Olimpia, también en el extra, Escabone. Si nos da el tiempo vamos a pasar eso después, o será para la previa del siguiente partido, que se vendrá igualmente a continuación. Toda la expectativa para Luqueño y Ameliano a las 20:30, pero ahora brevemente voy a esta mesa informativa con Rafa en los controles. Nos vamos hasta Rodrigo y la coordinación, todo lo que se viene dentro de esta fecha, Paraguayos por el Mundo, esto y más a continuación. Adelante, señor. Gracias, Jorge. Seguimos nosotros con el repaso de los partidos de la fecha 4. Porque luego de este encuentro se enfrentan Luqueño Ameliano a las 20:30 horas en el Estadio Erico Galeano, con arbitraje de Alipio Colmán y en el VAR Fernando López. Ya el día sábado, Rubio Ñu recibe a Trinidense a las 18:30 horas. Esto va a ser en La Arboleda con el arbitraje de David Ojeda y en el VAR Ulises Mereles. Más tarde, el día de mañana, 2 de mayo, recibe a Cerro Porteño a las 20:30 horas en el Río Parapití. Arbitraje de Derlis López y en el VAR Carlos Figueredo. Ya el domingo, Libertad Guaraní a las 18:30 horas. Esto va a ser en La Huerta con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el VAR Edgar Galeano. Cerrando la fecha 4, se enfrentan Nacional Olimpia a las 20:30 en el Arsenio Erico con arbitraje de Blas Romero en el VAR José Méndez. Hacemos un repaso de lo que va a ser la vuelta fase 1 Copa Libertadores, porque va a ser este miércoles 11 de febrero. Alianza Lima recibe al 2 de mayo en el Alejandro Villanueva de Lima, Perú a las 21:30 horas. Arbitraje de Flavio Sousa y en el VAR Rodrigo de Alonso, ambos brasileños. Recordamos también que un paraguayo destacado fue el Cacu Romero Gamarra, que marcó un golazo para la victoria del Al Ain 1-0 de visita ante el Al Jazeera de la Liga Árabe. Recordamos también que el día de mañana hay partidos por la Liga Argentina con paraguayos, presencia de paraguayos. Rosario Central de Enzo Jiménez y Agustín Sández visitan a Aldo Civi a las 17 horas. Más tarde, River Plate de Matías Galarza recibe a Tigre de Alfio Oviedo a las 20 horas. También, Belgrano de Alcides Benítez se enfrenta a Banfield. Esto va a ser a las 22:15 horas. También a las 22:15, Newell's Old Boys de Saúl Salcedo recibe a Defensa y Justicia de Héctor David Martínez y de David Fernández
En duda total Héctor David Martínez, había salido lesionado en el último partido. Vamos a hacer un repaso de la fecha 5 porque Recoleta se enfrenta al Sportivo Luqueño. Va a ser el viernes 13 a las 19:30 horas en el Luis Salinas. También el mismo día, Olimpia Rubio Ñu a las 18 horas en el Defensores del Chaco. Digo bien, esto va a ser el sábado 14. Ameliano 2 de mayo va a ser también el sábado a las 20:15 horas en la Fortaleza del Piquecirú. El domingo 15, Guaraní recibe a Sportivo San Lorenzo en La Arboleda. También el domingo 15, Cerro Porteño Nacional a las 20:15 horas en la Nueva Olla. Y para cerrar la fecha 5, Trinidense Libertad va a ser a las 20 horas el lunes 16 de febrero en el Martín Torres. Recordemos que también ahora se encuentra en disputa la Copa Davis. Esto es por los playoffs. Copa Davis 2026, Paraguay-Rumania. En estos momentos, nuestro compatriota Santino Núñez se está enfrentando a Radu David Turcanu, el rumano. Queda de la siguiente manera, van un set hasta ahora. El primer set fue a favor del rumano, 6-1. El segundo set a favor del paraguayo, 6-3. Y actualmente 4-3 lo está ganando parcialmente Radu David Turcanu a nuestro compatriota. Hay que tener en cuenta que esto sigue más tarde porque aparece Dani Vallejo, que también va a haber acción hoy por los singles de los playoffs de la Copa Davis 2026. Se enfrenta también a un rumano. Ahora mismo confirmamos el nombre, está complicado acá con los rumanos. Esto va a ser seguido al partido que se está disputando en estos momentos. Gabriel Ghetu de Rumania. El día de mañana serían los dobles, arranca así la jornada a las 16 horas. Dani Vallejo con Martín Vergara de Paraguay se enfrentan a Alexandru Yenkan y a Bogdan Pavel de Rumania. Después vamos con los singles, donde de nuevo aparece Dani Vallejo contra Radu Turcanu y cerrando con los singles Santino Núñez, Gabriel Ghetu. Hacemos un repaso, este partido se está disputando ahora mismo. San Lorenzo Recoleta va 0-0. ¿Cómo se encuentran estos equipos actualmente en la tabla? San Lorenzo con 0 puntos, Recoleta con 5. San Lorenzo tiene 3 derrotas consecutivas. Había caído ante Nacional 1-0. También cayó contra Cerro Porteño 4-2. Y por último, en la fecha 3, ante Ameliano 1-0. Por su parte, Recoleta tiene un empate contra Trinidense 1-1. Otro empate, Rubio Ñu 1-1. Y su victoria fue en la fecha 3 contra Libertad 2-1. Luego de este encuentro tenemos el choque entre Luqueño-Ameliano. Luqueño se encuentra con 3 puntos y Ameliano con 4 puntos al cierre de la fecha 3. Completito, señor. Después vamos a ir detallando eso porque ya me dice Rafa, que también está en controles, que está en la palabra del doctor Oscar Vicente Escabone. A continuación habló en Monumental, mejor dicho en NPI. Y ahora queremos compartir para los oyentes de Monumental. Después seguimos contigo, Rodi, con el repaso. Vamos con Oscar Vicente Escabone. ¿Cómo te va, doctor Oscar Vicente Escabone? Estamos para NPI, Capital Interior Exterior. ¿Cómo anda, doctor? Muy buenas tardes, Arturo, y a los oyentes de NPI también. Bueno, contanos cómo sentís lo de Olimpia, el rendimiento del equipo. Me supongo que estás siguiendo la campaña del decano. Estoy siguiendo, creo que es un equipo que está en evolución. Se están empezando a notar algunos trabajos tácticos, jugadas preparadas. En fin, yo creo que tiene momentos de muy buen juego, pero desde luego que va a tomar varias fechas más poder sistematizar, poder automatizar el sistema de juego. Pero yo lo veo por buen camino, Arturo. Bueno, si satisface lo de vitaminas, las incorporaciones, Olimpia contrató a varias figuras, doctor. Sí, el plantel yo creo que está bien. Creo que es un plantel completo. Los recambios que están en el banco están al mismo nivel que los que juegan de
de titulares. O sea, yo creo que está muy sólido el Olimpia. Esperemos que en este campeonato el equipo se vaya ensamblando. Ya después vamos a ir compartiendo porque me dicen que dura casi 7 minutos el material, con la disculpa del doctor Escabone. Justito está volviendo San Lorenzo, está volviendo Recoleta. Ya en la previa del partido de Luqueño vamos a tener tiempo de escuchar las palabras. Regresan los equipos, esto está por comenzar en su segunda parte. Es así, señores, mueve San Lorenzo, comenzó un segundo lapso. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Se viene rápidamente Recoleta, la pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Parsahud. Encara Parsahud, quiere ganar a fondo de cancha, consigue su propósito al centro, pelota al área, saca López, intenta llegar a la carrera, hubo falta en ataque, todo anulado. Estilo libre para San Lorenzo en su campo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Entró con las 7 Matías Martínez en el Sportivo San Lorenzo. No volvió el juvenil de 16 años, Tobías Jara. Es el primer cambio de Orteman en San Lorenzo. ¿La visita hubo novedades o no? No, volvió con los mismos 11 que empezaron en el partido. Señores, salida para el equipo de San Lorenzo. Ahora con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase se llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Quiñones tiene la pelota, se viene Aldo Quiñones para el equipo rayadito. Eleva el esférico, corre, pica sobre la zona izquierda. Va Álvarez, la marca por parte de Echeguren. ¿Será que habrá tiro de esquina o saque de meta? Es corner, tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Piru ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Matías Martínez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención con este córner, señores, va por arriba el conjunto regadito. Le va a pegar a la pelota Matías Martínez. Tiro de esquina para el equipo local que busca el primero. Pelota bien arriba. A las manos de Ferreira. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. El partido sigue 0-0 y habrá salida para Recoleta. Viernes de descuentos reales en Catedral, hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, varía, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Dejó la cancha Tobías Jara para permitir el ingreso de Matías Martínez. Cuando va cargando Recoleta, la pelota le va quedando al Lieja Noguera. Corre Iván Torres para terminar sacando el balón. Se va a perder a un costado lateral en ofensiva para Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más. La instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. La pelota sobre la zona derecha en poder de Echeguren. Comienza a cargar de vuelta el equipo de Jorge González. Recoleta en condición de visitante quiere convertir el primero. Echeguren levanta para Parsahud con el pecho. La marca por parte de Iván Torres. En el fondo termina despejando Marota. Va Recoleta. López saca la pelota a un costado cerca del banderín lateral para la visita. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 4 de juego, 4 minutos de la etapa complementaria. El partido sigue 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Va cargando Echeguren, levanta centro, pega la pelota en la pierna. En la pierna de Esteche, tiro de esquina al lado derecho que favorece a Recoleta. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la visita. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Le va a pegar en la pelota, va y sobre la zona derecha, tiro de esquina para Recoleta, pelota que toma vuelo con Espínola, intentó Marota, le queda Espínola. Otra vez Báez, centro, balón al área, a las manos del arquero, se queda Cristóforo con el balón. Cristal Caos, expertos en la colocación de virus templados de BH, laminados y más, síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80%, 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Mariscal, 9-21 horas, puedes ganar el Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando la salida, señores, al conjunto de San Lorenzo. Iván Torres pisando el esférico, levanta la cabeza Tito Torres, nos apura, va por bajo la pelota.
en poder del zaguero. Saca como puede Doldán. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Carga Recoleta, gol en camino, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Recoleta, Recoleta de Wilfrido, de Báez, Wilfrido Báez, señores. Acción rápida en ofensiva para el equipo visitante, por el conjunto de Jorge González. Estaba allí el capitán para quedarse con la pelota dentro del área ante la desesperación del fondo de San Lorenzo, del propio Cristóforo. Van a reclamar porque es producto de un lateral, un error me parece allí de Iván Torres. Rápido lateral de Parsajud, la pelota sobre la presencia allí de Báez. El error fue de Doldán el que se duerme allí en el lateral. Reclaman todos en el rayadito. Bien, gracias, dice Báez, eluda a Cristóforo y marca el primero de la tarde. Señores, cuarta jornada de la apertura. San Lorenzo 0, Recoleta 1. Wilfrido Báez para la visita. Monumental. Le hicieron el correlito allí al árbitro, pero se durmió. Nenes de pecho no son los jugadores de Recoleta. Y rápidamente aprovecharon allí el momento de la situación de esas pelotas extrañas allí que parece que va lateral. Revienta el jugador rápidamente. Estaba allí una pelota. Cobra el lateral. Despierto, atento, listo. Recoleta. Los que sí durmieron la siesta fueron los de San Lorenzo en el comienzo del segundo tiempo. Se metió en medio 1-2. Dejó por el camino al arquero Cristóforo, que salieron a reclamar todos. Dijo el árbitro, no pasó nada extraño. Despierto, atento Recoleta. Aprovechó Báez, es el primero en el partido. Ahora sí me parece que se va a poner interesante el juego por este gol en el comienzo del segundo tiempo. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Germán. Protestó mucho la gente del Sportivo San Lorenzo porque creía o consideraba al menos que había dos pelotas en cancha al momento en que partía ese lateral que terminó en el gol de Recoleta. Ese era el motivo de protesta de San Lorenzo. Saltó toda la banca. Orteman quedó protestando allí al cuarto árbitro Samuel Morales. El árbitro se mantuvo en la decisión de que era gol para Recoleta y así lo confirmó. Está ganando la visita Recoleta 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 20-30 en Capiatá, Luqueño frente a Maliano. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Tiro libre para el equipo rayadito que va en busca del empate. Pase corto allí de Piñatares sobre Álvarez. Se viene el conjunto de San Lorenzo que quiere empatar el partido. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para que de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Alan Will, segundo en camino. Vino. Noguera no pudo puntear. Señores, un descontrol el fondo de San Lorenzo. El centro de Will Noguera, la carrera casi puntea. Dicho que logró hacerlo, pero no con la dirección justa para convertir el segundo. Se salvó San Lorenzo, niño. Sí, cruzó ahí toda el área chica. Esa pelota que manda nuevamente. Hace aguas en la defensa San Lorenzo. Se lamenta Junior Noguera. Buena llegada con Báez. Cuando se vendrán dos variantes del lado de Rayadito. Quedó sentido. Se va Doldán. Doldán quedó sentido el zaguero, aunque se va reponiendo. Pelota para el equipo local. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. 3 cambios. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. 3 cambios, como lo decías, va a introducir Orteman en el Sportivo San Lorenzo. Vamos por parte un poquito de paciencia, Jorge, por favor. Con la 19 a la cancha, Luis Fernando Cáceres. Como lo decían recién, Alexis Doldán por lesión deja el campo de juego. También entra con la casaca 28 el uruguayo Antonio Oviedo. Se fue Alfredo Barrios.
y también con el número 29, Maximiliano García, entra a la cancha, se fue del campo Leandro Esteche. Son los 3 cambios que introdujo Orteman en el conjunto de San Lorenzo. Para repasar en limpio, a la cancha con el 19 Cáceres, con el 28 Oviedo y con el 29 García. Se fueron Esteche, Doldán y Barrios. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros alto indica Jorge. San Lorenzo 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana Rubio Ñu Trinidense 2 de mayo, Cerro Porteño. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco. Paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin intereses. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 767 puntos y la web. En Puntos Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rostro de preocupación en el banco de San Lorenzo porque está cayendo y sería su cuarta derrota de manera consecutiva, claro. Queda mucho todavía. Error en el fondo y el tanto de Vasco en el cual gana la visita Recoleta 1-0. La pelota le va quedando al recién ingresado Luis Fernando Cáceres con el pecho bajano, el frico por el medio. El balón le va quedando sobre costado izquierdo, mostrándose Galeano en campo rival. Busca Oviedo, tiene Piñatares, quiere el empate Torres para el Rayadito. Promo Ray arranca por 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salió rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Avanza García sobre la presencia de Álvarez. Álvarez el 10, Falta, lo venía sujetando Alexander Franco. Tiro libre en ataque. Tiro libre para San Lorenzo. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viejas en Bolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Falta y en pleno rostro de Marota. Allí recién ingresado Oviedo. Todo anulado. Tiro libre en su campo para Recoleta. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El domingo Libertad Guaraní y el choque que cierra la fecha nacional recibiendo Olimpia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de todo papel higiénico Aramidos 1.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Alexander Franco con la pelota, comienza la salida de Recoleta que gana 1-0. Noguera de espaldas al arco. La marca de Quiñones, pero con falta, dice el juez. Infracción de Quiñones. Reclama el centrocampista local. Se recupera Noguera. Tiro libre para la visita. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Ahora que está saliendo una baja, que se metió el sol, mejoró un poquito este segundo tiempo del lado del clima. Es cierto, la temperatura sigue arriba, pero ya no es lo mismo con el tema del sol, Germán. Totalmente. Ese calor transmitido por la presencia del sol ya no se siente. Sigue siendo caluroso el ambiente, pero definitivamente mucho más agradable a comparación de lo que fue en el primer tiempo. Muy bien, gracias Germán. Tiro libre, mitad de terreno, tiro libre para Recoleta. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y están con todos, sí, los hinchas de Recoleta. Se escucha en el micrófono ambiente tuyo allí. Y dale que te dale con el aliento. Los hinchas de Recoleta un poco más calladitos, pero también no se quedan atrás los de San Lorenzo, que seguro queda poco ya. Esa preferencia bastante brava también comienza a decirle algo a Orteman, imagino, allí de a poquito en cuanto a este marcador, jugando en su casa, no puede ganar San Lorenzo. ¿Cómo se comporta esa preferencia del Rayadito? Sí, con respecto a lo primero que decía Jorge, sí, ya estaba luego bien ruidosa la barra del Canario y aún más después de la conversión del gol que lo adelanta en el marcador. Y los de San Lorenzo sí, muy enojados con lo de Orteman, aumentan las quejas. Muy bien, se viene Oviedo, intenta empatar Oviedo, solo para el empate vino. Oviedo cuando iba a rematar, increíble. Tenía que pegar, claro, muchos van a decir que es fácil de cabina, pero era como para reventar el arco, no lo puede creer. Orteman reclama, se salvó el equipo de Recoleta, saque de costado cerca del banderín para el local. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pero que atrás esa pelota, fue buena la posibilidad, la chance. Primero el pase, Álvarez quería patear de primera, le queda atrás ese balón allí Oviedo.
busca con estos cambios crecer un poquito, generar situaciones. San Lorenzo queda mucho en el partido. Vamos, dice Ordeman, aplaude. No aprovechó en la anterior el cuadro rayadito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Noguera y la salida para el equipo de Recoleta en caro y perdió ante la marca Dalo Quiñones. Falta del 10, allí enojados. Creo que Cáceres lo encara Noguera. Tiro libre en su terreno, tiro libre para San Lorenzo. Confirmados los equipos para el duelo entre Luqueño y Ameliano, Jorge. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El Sportivo Luqueño, Alfredo Aguilar, Santiago Campos, Facundo Weisniak, Ángel Benítez, Axel Balbuena, Fernando Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado, Sergio Díaz, Oscar Ruiz y Iván Maggi. Por el lado de Ameliano, Ángel Martínez, Fabián Franco, Julio González, Andrea Falabella, Abel Paredes, Freddy Vera, Jonathan Benítez, Valentín Larralde, Elvio Vera, Alex Servián y Raúl Cabral. Muy bien, el juego de fondo en esta jornada de la cuarta fecha, en el inicio para la cuarta fecha del torneo Apertura. Se viene Báez de contra para Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña. La Plata. La pelota de Aldo Quiñones en mitad de campo. No suelta el pase. Intenta salir jugando. Le cometen falta. Tiro libre. Epa. Casi se toman Quiñones con Báez. Saca la pelota Matías Martínez para San Lorenzo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Peropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Estilo de esquina para el equipo local. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? ¿Es Martínez? No, Galeano cruza para pegarle de derecha, justamente del lado derecho. Buscando el empate San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, sobre la banda derecha, tiro de esquina. Vendrá el córner para el conjunto de San Lorenzo. Pelota arriba, despeja la defensa. Sale el arquero también ahora. Ferreira despejando con golpe de puño. ¿Quién quedó en el piso, Germán? En San Lorenzo había quedado Luis Fernando Cáceres, pero se reincorporó un par de segundos después. Sí, el de Recoleta es el que sigue en el suelo. Se toma de la parte posterior, de la parte trasera de la cabeza. José Espínola. El árbitro verifica la situación y autoriza que ingresen los médicos del Canario para revisarlo al volante. Fútbol paralizado, gana Recoleta 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pausa, señores. Gana el conjunto visitante. Gana Recoleta 1-0. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, formación que transforma tu futuro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Y habrá cambio, Germán. Así es, en el Sportivo San Lorenzo se viene un cambio. Vamos a confirmar en breve de quién se trata. A lo lejos me parece que es el número 18. Si es 16. Él, se trata de Pablo Aveiro. A ver... No, el 16, es el número 16. Finalmente, por quien se decide Sergio Orteman. Víctor Céspedes, hombre de ofensiva, es quien ingresará. Y ya confirmamos que se retira Axel Galeano porque prendió un segundo el oficial de la APF, el cartel luminoso. Así que ya anticipamos ese cambio. En la siguiente salida de balón ingresará entonces con la 16 Víctor Céspedes, quien por cierto será la última variante a introducir por el técnico uruguayo. Muy bien, gana el conjunto visitante. Va a continuar el fútbol lateral para San Lorenzo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Álvarez quiere meterse, va al 10. Álvarez para el equipo de San Lorenzo. Gran fondo de cancha. Falta
Falta el árbitro, deja seguir, no dice el juez. Insiste San Lorenzo, la pelota dentro del área para Oviedo. Saca la defensa, Quiñones apunta, le bloquean, recoge el rebote, Piñatares, va a insistir San Lorenzo. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Alan Will le contrapierde la pelota, el rebote le va quedando por el medio, señores, a Álvarez. Carga ahí el conjunto de San Lorenzo, la pelota de Galeano, apertura sobre la banda derecha, se enreda allí con el esférico increíblemente Maximiliano García, le sacan el balón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. San Lorenzo 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana Rubio Nutrinidence 2 de mayo, recibe Cerro. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En San Justo y Los Ángulos, planteó tapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Nimbú. Venta 093308813. Re San Justo Hierro. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En Recoleta, vamos primero en Recoleta, que es el que introduce primero. Salen Kevin Parzajuk y Junior Noguera en el conjunto visitante para permitir el ingreso del 19, Héctor López, y también del 33, Aldo González. Son los dos que se retiran en Recoleta. Los primeros cambios que mete González en su equipo, hablamos del Canario. Reiteramos, con la 33 González y con la 19 Héctor López a la cancha se van Junior Noguera y también el delantero Kevin Parzajuk. Por su parte, como ya anticipábamos hace unos segundos, en San Lorenzo se produce la última modificación. Entra con el número 16 Víctor Céspedes, dejó la cancha Axel Galeano en el equipo de Orteman. Muy bien, señores, pelota en su terreno para el equipo de Recoleta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco Mar Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. La pelota por el medio, falta. Infracción allí del recién ingresado justamente López sobre Piñatares, que quiso jugar rápido. El árbitro le dice que se tiene que repetir. Estilo libre, mitad de terreno para el conjunto de San Lorenzo. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. Aldo Quiñones con la pelota, se viene el Meleduno, centrocampista del equipo local, buscando la paridad. Apertura para Luis Fernando Cáceres, otra vez con Quiñones, se equivocó, segundo en camino. Viene el segundo, vino. Gol. De Recoleta. Aldo González estaba pescando, señores, un error y se termina equivocando. Aldo Quiñones le regala a Aldo González, atento, recién ingresado, recapturando la pelota allí en 3/4 de terreno, fue desplazando el balón ante la desesperación de Quiñones, salida del arquero Cristóforo y la pelota al fondo, cerca del poste izquierdo del arquero y capitán Rayadito, amplía la visita. Aumenta Recoleta, cuarta fecha de la apertura. San Lorenzo 0, Recoleta 2. Aldo González para la visita. Monumental. Sí, está más pillo, está más despierto el Canario. Allí, sí, está el Canario con todo, sí. Pescando en Río Revuelto, cualquier situación, cualquier error. Así, una ejecución rápida del lateral, aprovecha muy bien Recoleta. Se vino el primero ante San Lorenzo. Aquí se duerme, no lo puede creer Aldo Quiñones. En una salida por abajo, un toquecito. Estaba por allí el modo pío Aldo González allí. El Canario le robó bien el balón. Segundo de Recoleta. No levanta el equipo de Orteman. Qué comienzo malo para Rayadito, que hasta aquí no tiene puntos en el torneo. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Victoria visitante, gana Recoleta 2-0. Ahora con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila, afilados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual.
En el Mundial se vive en Slot del Sol. Jugá y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugá, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Aldo Quiñones con la pelota descargando sobre el sector izquierdo. A la búsqueda ahora del descuento el equipo de San Lorenzo con Antonio Oviedo. Deja la pelota sobre Álvarez. Oviedo lanza por la derecha. Allí tiene Céspedes. Juega por bajo sobre la presencia de Luis Fernando Cáceres. El segundo de Recoleta, Germán. Y lo gritó con todo aquí la parcialidad de Recoleta. Ya va de a poquito sintiéndose ganadora la hinchada de Recoleta. Por su parte, en el lado de San Lorenzo es fastidio y muchas quejas contra el técnico uruguayo Sergio Orteman. Tiro de esquina para San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el descuento Céspedes, quiere colocar el centro. La pelota toma vuelo, pelota para Luis Fernando Cáceres. Álvarez para el gol. Mal. Piñatares lejos afuera, tiro de portería para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Recoleta 2. Y su seguro Chaco. Monumental. A sacar Ferreira para la visita. Viernes de descuentos reales en Catedral, hasta 50% por call center, 627 7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu leal confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La presión de Céspedes, la pelota se va a perder a un costado, va a reponer el equipo visitante. Por la fecha 4, el día de mañana, Rubio Ñu Trinidense a las 18:30 horas en La Arboleda con arbitraje de David Ojeda y en el bar Ulises Mereles. Seguido 2 de mayo recibe a Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero a las 20:30 horas. El arbitraje de Derlis López y en el bar Carlos Figueredo. Río Parapetí. Muy bien, mañana el juego en el norte entre 2 de mayo Cerro Porteño, el 2 de mayo que luego viaja a Lima, Perú para jugar el miércoles frente a Alianza Lima por la Libertadores. Energy Gas, llega hasta tu casa, rende más. La instalación es gratuita, delivery 021 728 9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Falta sobre Alan Will que queda en el piso. La infracción de López, tiro libre, campo rival, tiro libre para Recoleta. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, San América, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarca, Cobazón, Ciudad Este, Carapebé, Pilar. Unisal, para instalar tu industria, Fábrica Urbanización, Centro Industrial de Bileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Está cargando el equipo de Recoleta que quiere el tercero, señores. Gana 2-0 la visita, recupera Céspedes para el equipo de San Lorenzo. Amargable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. La pelota en poder del conjunto de San Lorenzo. López tiene el esférico, balón sobre la zona derecha, busca la salida Cáceres para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aldo González, autor del segundo, desplaza la pelota en campo rival, pide falta, no dice el árbitro, recoge Piñatares, la descarga sobre el sector izquierdo, se viene Antonio Oviedo para el Sportivo San Lorenzo, no hay falta, Álvarez tiene el esférico, por el medio Matías Martínez, apertura sobre la banda derecha, corre Esteche, el balón le va quedando a Céspedes, Céspedes encara, resbala allí por el piso, el lateral izquierdo Barreto, centro a las manos del arquero Ferreira. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más, signos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Pay tu motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está ganando la visita 2-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder del conjunto rayadito que no se rinde, pero producto de 2 errores en el fondo. Gana la visita, uno del lateral y el otro el error de Quiñones. Céspedes tiene la pelota para el conjunto. ¿Y dónde está el lateral derecho? Tiene que retroceder todo con Maximiliano García. No salen las cosas en San Lorenzo, Germán. No, hay mucho enojo ya de parte de la gente de San Lorenzo, y no solamente de la gente de San Lorenzo, sino del propio cuerpo técnico de el Sportivo San Lorenzo, encabezado por Sergio Orteman, que se queja, de repente anima a sus jugadores, lanza que alguna que otra orden a sus dirigidos, pero que definitivamente no le están saliendo las cosas hasta aquí.
Señores, pelota en ataque para Rayadito. Desde los Piños de Alamos en Mendoza, que Copa un brinde por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Tercero en camino, gol en contra. Gol, 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 gol. 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 De Recoleta y en contra. Gol en contra de Mario López. Qué jornada para el olvido para San Lorenzo. Por la forma en que llegan los goles Recoleta en este periodo complementario. El primero, un error allí en el fondo, producto de un lateral. El segundo, mala entrega de Quiñones. Y ahora, gol en contra increíble de Mario López. No sé, quiso enviar la pelota al fondo para que sea córner, pero termina convirtiendo en su propio arco increíblemente, señores. Nadie lo puede creer. San Lorenzo 0, Recoleta 3. Gol en contra de Mario López. Monumental. Si era un delantero rival, íbamos a decir, definió como los dioses, de 3 dedos al poste derecho del arquero. Qué gran definición de Mario López. Solo que era su arco. Autogol de Mario López. Tenía detrás al jugador de Recoleta. ¿Y qué pasó? Si era delantero, era un golazo de 3 dedos al poste izquierdo. Intentó sacar esa pelota, pero es una lluvia de errores en el fondo. Rayadito. Es el tercero en contra. ¿Qué pasó con Mario López? Sí, 1, 2, 3 errores importantes, vitales. Trágame tierra, dice Orteman. Tercero del Canario. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Está ganando Recoleta 3-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Germán. Vos sabés que recién se produjo la pausa para hidratación. Obviamente en el lado de Recoleta todo alegría, todo congratulaciones, especialmente a quienes construyeron la jugada que terminó en gol. En el caso de San Lorenzo, sí. Vos sabés que Orteman ni siquiera ya dio indicaciones, que habitualmente se utiliza esta pausa de hidratación para dar indicaciones de esto de parte de los técnicos. Vos sabés que Orteman ya definitivamente se paró dentro de su área técnica, bebió un poco de agua, ya resignado de cara a lo que se viene. Una nueva derrota en el Rayadito. Solamente quienes se acercaron a dar alguna que otra indicación, alguna que otra instrucción, fueron miembros de su cuerpo técnico, pero Orteman ya resignado a esta altura del partido. Y las 3 situaciones extrañas. De un lateral que se duerme por el primero. Ni escuela de fútbol te hacen así ese tipo de errores. Me dice Raquel que tiene a su chico en la escuela de fútbol en su momento de campeonato. Ni así le hacen a mi hijo goles, ¿cierto? Ahora ya está en Rubioño. Después esa salida de Aldo Quiñones, volante con tanta experiencia, y después lo de Mario López. ¿Qué le pasó? Le habrán tirado, no sé, una especie de payé, algo allí en ese arco del segundo tiempo a San Lorenzo, pero no desmeritando lo de Recoleta. Pero ellos mismos se convirtieron en los goles. Tremendos errores de San Lorenzo, pero también los aprovechó Recoleta. 3-0. Mal comienzo. Uno diría saca técnico este marcador, pero no sé hasta qué punto tiene también Orteman. Porque si no le da herramientas, es difícil. Ir a la guerra a pelear nomás con pistolita 22. Y es medio difícil. Y muchos se preparan aquí con armamento nuclear, hasta dron para disparar, para lanzar bombas. Ya tienen muchachos. Y San Lorenzo con una pistola 22 se va a pelear. Poco a poco también en cuanto a nombres, en cuanto a lo que tiene San Lorenzo. Hasta el 27 está libre de pase abierto. Si no se mueve y no sé, buscan algún préstamo o algo para tratar de contratar 2, 3 jugadores más para intentar revivir esto. Muy rápido, la cuarta fecha de la apertura ya le digo quién es uno de los descendidos. Señores, gana Recoleta 3-0. En verano paga con tarjeta Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y laterías de Samber Encarnación. Tenés 25% reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válidos para los 767 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. A la cancha con la 21 Claudio Garay se fue José Espínola. Es el tercer cambio de Jorge González en Recoleta. Las reacciones allí después del gol. Antes Darío. Sí, Darío.
Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes. Te compra, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Digo esto, Germán, después del gol en contra increíble de López. Sí, vos sabés que varios hinchas del Deportivo San Lorenzo, acá que lo tengo de frente al sector de platea, pude ver, ya unos cuantos enfilaron rumbo a la boca de salida. Ya también resignados, viendo que independientemente a lo que pueda pasar, definitivamente se va a producir una nueva derrota del Sportivo San Lorenzo. Muy enojados con el desempeño del equipo, pero principalmente con el técnico Orteman, el público del Sportivo San Lorenzo. Y hablando del técnico uruguayo, él simplemente ya parado a esta altura del partido, ahí a un borde de su área técnica, mayormente alguna que otra indicación da su asistente Carlos Galarza, pero Orteman ya no. Señores, gana Recoleta 3-0. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroca. Apostá la sponsor oficial del Albirroca. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. San Lorenzo 0, Recoleta 3. Y su seguro Chaco. Monumental. Salida por la Jorge. visita, sí escucho. Hace un minuto aproximadamente se produjo la amonestación sobre el futbolista Héctor López, recientemente ingresado en Recoleta. Una barrida fuerte sobre Matías Martínez. Es el primer amonestado en el conjunto visitante. Muy bien, ganando Recoleta 3-0. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saca Piñatares, la pelota le va quedando sobre la banda derecha, metiéndose por ahora en campo rival. Maximiliano García eleva el esférico para Matías Martínez. No va a llegar porque está atento para sacar desde el fondo Monzón a favor de Recoleta. Y por la fecha 5, el próximo desafío de Recoleta va a ser ante Sportivo Luqueño. Lo reciben en Luis Aguardame porque está el cuarto, no. Cuando iba para el cuarto, Alan Will se le termina quedando increíblemente la pelota, niño. Sobrepasó el defensor, pero después se le queda atrás esa pelota a Lía Will. Partido a partido viene haciendo goles y hasta aquí no está anotando. Quiere su bolsito el goleador de Recoleta y goleador también del campeonato. Y Rodri. Y por la fecha 5, Recoleta recibe al Sportivo Luqueño en el Luis Salinas 19:30 horas. Esto va a ser el viernes 13. Y el siguiente desafío de San Lorenzo va a ser visitar a Guaraní en la Arboleda a las 18 horas el domingo 15. Muy bien, señores, ganando Recoleta 3-0. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios picos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Recoleta 3-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota sobre el sector izquierdo. Tiene el balón en la salida el conjunto de Recoleta con Monzón. Pelota para atrás con Ferreira. El esférico arriba sobre la banda derecha. Busca el balón. Trata Echeguren de llegar al esférico. No alcanza. Saque de costado para San Lorenzo. Tokio prende la emoción. Ron Portín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. En ese tercer gol, la imagen de la TV ya agarró una botellita y lanzó al suelo, de no creer. Ahora, Orteman creía que ya se sentó o sigue parado allí. ¿Cuáles son las sensaciones y qué dice también la preferencia de San Lorenzo después? Está carga García, viene el descuento. No le puede pegar a Álvarez. Insiste Iván Torres del otro lado. Todo anulado, banderina arriba, sí, niño. Ahora sí, Germán Heliodoro, las sensaciones, los momentos que tiene la gente de San Lorenzo. Sí, justamente ese gesto que decía sobre Orteman se producía justo cuando finalizaba el minuto de hidratación. Bebió toda el agua que tenía dentro de la botellita y la lanzó con toda la fuerza posible contra el suelo. Muy enojado el técnico uruguayo. Una mezcla de enojo y resignación es lo que podemos percibir en el semblante de Orteman. Y con respecto a la gente, sí, muy enojada sigue. Protesta con cada acción equivocada por parte del equipo de San Lorenzo. Baja la cabeza, lanza algún que otro ademán rezongando contra lo desplegado
por el equipo aquí, sabiendo que es el primer partido que juega en su estadio en lo que va de la temporada del Sportivo San Lorenzo, después de mucho en primera división, después de 6 años, y lo hace de esta manera, con este retorno. Está cayendo San Lorenzo 3-0. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Con Coca-Cola y Power, y vive la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial, y la Albirroja. Antes irían tenis y después entraba allí Pedrito García para actualizar. Ya me va a actualizar cómo están las cosas con la Copa Davis. Se estaba peleando palma a palma ayer Paraguayo, pero después cómo quedó todo, mi querido Rodri, en minutos con el tenis. Tiro libre que favorece a San Lorenzo. La tarjeta para quién, Germán. En este caso no me percaté, Jorge, justo estaba mirando hacia la banca de Recoleta, que va a producir 2 cambios. Franco es el amonestado. Tiro libre para San Lorenzo. Y actualizando la Copa Davis por los playoffs del acceso al Grupo Mundial 1, acaba de caer el paraguayo Santino Núñez ante Radu David Turcanu, el rumano. Cayó 6-1, 6-3, 6-7, 2-1 al final del set. Ahora está jugando Dani Vallejo, empieza su desafío en breve. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. San Lorenzo 0, Recoleta 3. Y su seguro Chaco. Monumental. Luego de este partido, señores, Luqueño, Ameliano en Capiatá con Diego Iván, con Víctor y Alba y todos los compañeros. Se va metiendo en ataque Piñatares, balón para la presencia de Martínez, corta en la marca Barreto, saque de costado para San Lorenzo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién está en el piso? Wilfrido Báez va a ser uno de los cambiados en Recoleta. Muy bien, señores, ganando la visita 3-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. A la cancha con la 20 Marcelo Cañete y con la 24 Thiago Vidal. En Recoleta se retiraron Alan Wilk y también justamente Wilfrido Báez. Son los siguientes cambios en el conjunto de Recoleta. Con respecto a Franco, fue el segundo amonestado en lo que va del encuentro, el segundo en Recoleta hace un ratito, Jorge. Muy bien, ganando el equipo visitante Recoleta 3-0. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios. Con la app de Copetrol vamos, acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la app Copetrol, vamos. Consiguiendo sumar de vuelta a 3 el equipo de Jorge González Recoleta, que viene de tumbar la Libertad 2-1. Así como la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la OTI con 30 años, formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Va por el descuento al menos el equipo rayadito, que quiere descontar jugando en casa. Tiro libre Iván Torres, tocando la pelota para Piñatares. El balón le va quedando a Luis Fernando Cáceres, que ingresó en este lapso complementario. Va Cáceres sobre la banda derecha. La pelota para García. García con el esférico, toca con Martínez. Busca el descuento San Lorenzo. Y por los playoffs de la Copa Davis 2026, Paraguay-Rumania. En breve arranca el duelo entre Dani Vallejo y Gabriel Guetu de Rumania. Salida de Recoleta con Echeguren. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca G-Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casas Centrales y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Va García, la pelota para Matías Martínez. Encara y pierde ante Barrito. Claudio Garay con Marcelo Cañete. Kevin zafó de la marca B. Álvarez. Se viene el experimentado Cañete para Recoleta. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El gran polio para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechuga, el sabor que nos une desde siempre.
Es salida para Recoleta ganando por ahora 3-0. En San Justo y Hierro, Ángulos, Planchó, Las Chapas y mucho más. Así Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-88-13 Re San Justo y Hierros. Plan de leche lácteo Holanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de lácteo Holanda, el postre que más te gusta. Y hablando de Rumania, pero versión fútbol, que ahora están jugando ante Paraguay en Copa Davis. En su momento aquí no había George Hagi, de los mejores jugadores sin duda del fútbol rumano. ¿Te acordás del Mundial del 94? Sí. Otro buen jugador era Adrián Mutu. Sí, Mutu, Pero delantero. Hagi es diferente. Popescu. Popescu, Sí. Hagi, sí. Que le ganó a Argentina, le eliminó a Argentina en el Mundial de Estados Unidos en cuarto de final. Y si hablamos de rumano, Ángel diría Ceausescu. Es así. Pelota para Recoleta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. El rumano, Ceausescu. Ahí está, un adelantado en la época, Angelito. ¿Cómo es? Rumano, Ceausescu. Ahí está, sí. Y eso Paraguay. Pero bueno, Santino peleó. Luchó allí el chico. Ojalá ahora con Vallejo tengamos un 2. Para empatar la serie. Claro, para empatar la serie y mañana la serie doble. Sí, un adelantado, Ángel con su idioma. Gana Recoleta, señores. Y Cañete buscando el cuarto. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Bueno, qué manera de terminar en San Lorenzo porque el primer tiempo equilibrado. Equilibrado, está ordenado. Pero desde ese primer alertando ayer en el segundo tiempo tempranero, dicho sea paso los 5. Ese error en la salida, la facilidad como le convirtieron. Después se durmió también allí en el fondo Aldo Quiñones, jugador de experiencia. Y toda esta gente que vino en un número importante de San Lorenzo se va cabizbajos. Ya a poquito se van retirando los hinchas de San Lorenzo, Germán. Desde hace un ratito, pero ahora en mayor número, con una mayor afluencia. Van pasando los hinchas de San Lorenzo del sector de plateas y algunos ya del sector preferencial rumbo a las bocas de salida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Recoleta 3. Y su seguro Chaco. Si no me equivoco, 3 más, Germán. Así es, Jorge, con lo cual hasta el minuto 48 va esta etapa complementaria. Señores, ganando el conjunto de Recoleta 3-0. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotelsol.com. Está cargando San Lorenzo que quiere el descuento. 47 tenemos de la etapa complementaria. Oviedo juega por abajo. Luego Diego Iván con Víctor Illalo y todos los compañeros. Ahora Luqueño frente a Meliano. Viernes de descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Se está yendo el partido, le quedan un minuto al juego. Recoleta gana 3-0. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. La pelota le va quedando por el medio buscando la salida. El equipo de Recoleta que gana 3-0. Tiene Claudio Garay el esférico descargando sobre la zona izquierda. Allí pica Barreto. Corta García. Barreto recoge el rebote. Ojo que va Recoleta, no se conforma. Quiere el cuarto y lo puede conseguir con López dentro del área. Cuarto en camino. Viene el disparo afuera. Marcelo Cañete dilapida lo que era el cuarto, niño. Otra buena jugada por izquierda. Ya está totalmente jugada la defensa de San Lorenzo. Buena conexión. Cañete que ingresó hace minutos. El experimentado Marcelo Cañete. En su momento es Boca, San Paulo, otros equipos en nuestro país igualmente. Cañete controló, disparó, se le fue abriendo el tiro. Casi llegó el cuarto de Recoleta. Y esto en 10 segundos termina. Se va el juego, gana Recoleta 3-0. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Garay, la salida para Recoleta. El árbitro dice, señores, no va más. Final. Final del juego, final del partido. En la ciudad universitaria, San Lorenzo de local. En este inicio de la cuarta fecha termina perdiendo. Cae ante Recoleta, lo ganó la visita. San Lorenzo 0, Recoleta 3.
Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CB, llame 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a Luis Vidal, presidente de Recoleta, equipo ganador esta noche aquí en la ciudad universitaria. Fue muy parejo el primer tiempo y en el segundo, con esa avivada de Kevin, que realmente con ese lateral se abrió el partido, hicimos el gol y después ya tuvimos el control y se terminó dando así con 3 y pudieron ser muchos más. Pero vuelvo a repetir, el primer tiempo parejo, San Lorenzo propuso lo suyo, nosotros tuvimos la más clara, no estábamos contentos con el rendimiento en el primer tiempo. A partir de ahí, del gol ese del lateral, fue otro partido, otro equipo y terminamos jugando como queremos. Triunfo histórico, presidente, en la primera ante San Lorenzo. Seguramente no llevo la estadística, pero creo que sí, nunca habíamos jugado. Sí, en el año 2002 no sé cómo habíamos salido, pero bueno, como siempre dije, este equipo puede seguir haciendo historia cada fecha porque no por lo que juega o por lo que gana, sino que porque sencillamente el club todavía no tiene mucho por hacer. Es un club que si bien cumple 95 años este año, jugó recién 2 veces, está la tercera en primera y todo está por hacerse. Estamos contentos, tenemos 8 puntos, hoy volvimos a jugar bien en el segundo tiempo y las victorias no tienen sustituto para poder trabajar pensando en el próximo partido. Presidente, escolta a un punto de la cima, cuarta fecha, ¿se imaginaba este inicio invicto, campaña invicta encima, tumbando al campeón que habitualmente sale de las aperturas, nos referimos a Libertad en la fecha pasada, hoy una victoria con goleada, jugando de visitante? Sí, bueno, nosotros siempre, como siempre digo, tratamos de planificar lo mejor, ¿verdad? Pensamos esas 3 primeras fechas hasta la cuarta, que realmente el fixture, dentro de todo, eran rivales directos, en algunos casos Rubio Ñu, Sanlo, jugar de local 2 veces en sintético con Triqui, y aunque sea Libertad, sabíamos que a esta altura de los 12 puntos nosotros pensábamos realmente tener básicamente lo que tenemos, ¿verdad? Pero eso es pensar, podríamos haber tenido mucho menos. Estamos felices a pisar tierra. Tenemos que hacer, como siempre digo, 55 puntos en el año o 50. Tenemos 8 recién, falta mucho, pero lo lindo es que ganar 3-0, tuvimos mucha más chance de gol en el segundo tiempo, esta cancha está hermosa y sin excusa y nada, estamos ahí más que nada preocupados porque hay que pagar siempre el premio. Ese lindo problema entonces, mejor tener ese tipo de problema. Sí, es una broma nomás, pero bueno, los muchachos se merecen. Metieron 2 victorias, era algo que nos quedaba pendiente desde el año pasado, cada vez que Recoleta estaba ahí acercándose a los primeros lugares, no podíamos dar otra victoria para estar, aunque sea, creo que hoy podemos terminar tercero o quién sabe cómo en la tabla, y si bien nos suma, eso no es nada, pero para los jugadores, para la gente es importante, ¿verdad? Gracias, presidente. No, muchísimas gracias a ustedes. Eran las palabras de Luis Vidal, presidente de Recoleta, por supuesto, con la satisfacción y con la alegría de haber conseguido una victoria que lo coloca momentáneamente como escolta y con victoria incluida aquí en la ciudad universitaria de San Lorenzo, Jorge. Completito, gracias Germán, porque ya están en campo Luqueño y Ameliano hasta más tarde con las conferencias de los entrenadores. Lindo triunfo de Recoleta, pero también mucho por analizar del lado de San Lorenzo, desconciertos, de errores, complicaciones, cierto, siempre para el gol se tiene que dar errores, pero esto y más vamos a analizar mañana al mediodía. Goles de Wilfrido Báez, Aldo González, pauta de gol de López, muchas complicaciones en el fondo tuvo San Lorenzo, principalmente en el segundo tiempo, una buena cantidad de hinchas que sí, pero no se dio para el cuadro rayadito, fue victoria del Canario, 3-0 ante Recoleta. Nos vamos hasta los compañeros porque ya se vienen Luqueño, Ameliano, Diego Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos y a los compañeros. Ya estamos, como bien decís, los equipos están ya dentro del campo de juego. Está el árbitro de este compromiso, Alipio Colmán, con sus asistentes, sus colaboradores. En el bar estará Fernando López. En Capiatá, en este escenario, Rico Galeano, cambiando justamente Sportivo Luqueño porque lo venía haciendo justamente en cancha el 12 de octubre en Itagüá, pero hoy lo hace en este escenario. Hay que ver cómo le va al Sportivo Luqueño frente a Ameliano. Repito, los equipos están en el campo y estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Un saludo para los compañeros, para Rodrigo, para Darío. ¿El amigo? ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, ¿verdad? Un saludo para Rafael, para el compañero que está al lado. En fin, para todos los muchachos. Estamos aquí en la previa del partido. Estamos con la información, ya lo dijo Darío. ¿Cómo forman los equipos, Víctor?
¿Qué tal, Diego? Buenas noches, te saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Equipos confirmados: Luqueño, 12 Alfredo Aguilar, capitán de equipo, 22 Santiago Campos, 16 Ángel Benítez, 6 Facundo Viegnac, 24 Axel Balbuena, 8 Giovanni Bogado, 14 Fernando Benítez, 18 Sebastián Quintana, de media punta 10 Sergio Díaz, en ataque 11 Oscar Ruiz y 20 Iván Maggi, los titulares de Lucas Barrios. Por su parte Ameliano, 23 Miguel Martínez, 21 Fabián Franco, 26 Julio González, capitán de equipo, 22 Andrea Falabella y 19 Abel Paredes. En el medio 7 Freddy Vera, 6 Jonathan Benítez, 20 Valentín Larralde, 32 Alex Servián, media punta 30 Raúl Cabral y único delantero 10 Elvio Vera, los elegidos por Roberto Nani. Muy bien, señoras y señores. Vamos a esperar este partido entre Sportivo Luqueño Ameliano, recordando que Recoleta goleó a San Lorenzo 3-0. Y hay que ver lo que va a pasar, me pregunto, Víctor. Claro, es una cuestión de la comisión directiva de San Lorenzo, el Rayadito, porque San Lorenzo 4 partidos jugados, 4 partidos perdidos. Para Sergio Ortman, por ahora una mala campaña, hay que ver lo que va a pasar un poco más adelante, pero realmente de esta manera y perdiendo 3-0 frente a Recoleta, San Lorenzo que no levanta cabeza, y hay que ver lo que va a pasar con Sergio Ortman. Vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, llamen 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sé que es temprano todavía en el desarrollo de la temporada, pero estos son puntos vitales en la tabla de promedio. Y sí, recién hablamos de la cuarta fecha, pero fuera de Rubiño y San Lorenzo son los más comprometidos Ameliano y Luqueño. Encima, Ameliano con la última victoria y derrota de Luqueño en la fecha anterior se acercó y hoy está a 3 puntos nada más. Es decir, hoy puede dar el salto como para superarlo a Sportivo Luqueño, igualarlo en realidad en la tabla, pero por el tema de los enfrentamientos directos de momento lo estaría superando en la tabla de promedios. Cada año Luqueño se prepara para pelear arriba, pero se da esa situación, es algo repetitivo, empieza bien, empieza ilusionando, después ante los 2 primeros tropiezos tenemos otra vez esta situación de ir mirando la tabla de promedios. Por eso no podemos hablar de un luqueño que se pueda relajar en ningún momento en realidad de la temporada. Ameliano viene de su primer triunfo, trata de buscarle algo distinto con Roberto Nani como técnico, que ya cerró con cosas interesantes la temporada anterior y ahora consiguió su primer triunfo que trajo alivio la vez pasada ante el Sportivo San Lorenzo, jugando en condición de local. Un partido que tiene sus cositas incluso en cuanto a recuerdos, porque justo se dio la situación particular de que fue Ameliano el que lo mandó a la intermedia a Sportivo Luqueño hace cuestión de 3 años. Siempre son duelos atractivos, interesantes, con el morbo de por medio. A veces ganó Luqueño, un tiempo mantuvo una especie de paternidad Ameliano, así que hoy podemos hablar de fuerzas parejas que se encuentran en Capiatá, con el agregado de que, como decía Diego, Luqueño cambió la localía porque venía jugando en Itagua. Estadísticamente no funcionó esa localía, esa plaza para Luqueño. Hoy busca otra alternativa jugando en el Erico Galeano en la ciudad de Capiatá. Arbitraje de Alipio Colmán, que hasta aquí arrancó bien la temporada. En los partidos anteriores le fue muy bien. Esperemos que pueda sobrellevar ese nivel que a mí particularmente me gusta. Ahí insisto, hay una cuestión de gusto futbolístico, gusto de conducción. Porque para otros quizás algunas faltas se tienen que sancionar, tienen que aparecer más tarjetas. A mí me gusta la vara alta en cuanto a decisiones arbitrales. No se cobran las faltitas, pero sí debo decir que hay que compensar un poco. Así como en mitad de cancha no se cobran las suaves, me gustaría que en el área se mantenga ese formato, porque hasta aquí vimos también a la par penales muy suaves en el arranque del torneo. En principio Luqueño 4-3-1-2 con Sergio Díaz de enlace y teniendo a Oscar Ruiz e Iván Maggi de punta. Ameliano también tiene un enlace, pero en este caso 4-4-1-1. El que va en principio suelto es el argentino Raúl Cabral, y veremos quién parte como 9. Es la duda que tenemos, si va Elvio Vera o el juvenil Alex Servián de arranque como centro delantero en Ameliano. Todo listo y en segundos arranca el fútbol entre Luqueño y Sportivo Ameliano en la ciudad de Capiatá. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota al Sportivo Luqueño, y la imagen de Lucas Barrios, bueno, que en la fecha anterior disparó contra el arbitraje justamente en su partido. Hay que ver cómo va a estar hoy Lucas Barrios, si va a estar activo o no. Hay que ver también cómo va a llevar este partido, dicho sea de paso el árbitro Alipio Colmán. Muy bien, el árbitro cronometra por en 0, señoras y señores. Se juega en Erico Galeano en Capiatá, va a arrancar el fútbol, va a tocar el Sportivo Luqueño y arranca el compromiso.
Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota el hombre de Sportivo Luqueño. Pelota sobre la izquierda. Va saliendo en esa zona. Tiene Balbuena. Dejando cortita. Pelota al medio. Se va a un costado lateral. Y corresponde a Meliano punta derecha. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la app Copetrol. Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con Decisión. Estudia en la OTIC. Con 30 años formando profesionales en todo el país. Muy bien la pelota para el chico Díaz. Gira sobre mitad de terreno. Va con la pelota. El chico se equivocó. Saque de costado y otra vez punta derecha para Meliano. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HP Play. Vamos hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Rodrigo, con esta victoria Recoleta suma 8 puntos. El equipo canario, Rodrigo, ¿es así o no? Efectivamente, tras un empate contra Trinidense, otro empate con Rubeñú, luego la victoria ante Libertad y ahora con esta victoria suman 8 puntos. 2 apuntes para hacer en cuanto a la formación. El luqueño, así como terminó jugando el segundo tiempo en la olla, Sergio Díaz suelto, Oscar Ruiz y Maggi arriba, 3 volantes centrales, pero el fijo, el posicional de Fernando Benítez, suelta como interiores Abogado y Quintana. Y a Meliano, así como decíamos en la previa, Elvio Vera va efectivamente de centro delantero. Son 3 los volantes al final porque tanto Larralde como Cabral, los argentinos, juegan de interiores. El fijo es Jonathan Benítez y suelta como extremos a Freddy Vera y Alex Servián. Así arrancan posicionalmente Luqueño y Ameliano. Muy bien, el partido sigue 0-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Banderina arriba, offside, indirecto, corresponde a Sportivo Luqueño. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Rosángulos, plancholas, chapas y mucho más. Exceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 093308813, Re San Justo y Error. Mañana el clásico de Santísima Trinidad, el clásico de barrio Rubeñú Trinidense. El partido va a arrancar 18:30. Plan de leche y Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades. Diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automóviles. La pelota larga sobre la derecha será saque de costado. Viene buscando lentamente esa pelota Ocampo. Saque de costado para Lauriazul. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerquita el banderín y saque de costado. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, la pelota por Ocampo para saque de costado. Sector en las plateas. Repito, el partido por ahora está 0-0. Recordando que Recoleta goleó a San Lorenzo. Hay que ver lo que va a pasar con Sergio Orteman. 4 partidos jugados, 4 perdidos para San Lorenzo. El Benjamín del torneo junto a Rubeñú. La pelota para el fondo, sale lentamente. Viene bajando la pelota el portero de Ameliano. El balón para el portero Miguel Martínez. A ver, la tiene, movió, juega sobre la izquierda. Tokio prende la emoción. Ron Portín Coco se une en Escape Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. El partido por ahora 0-0. Tiene Falabella, jugó más arriba. Pelotazo largo al fondo. Está marcando en esa zona el hombre de Sportivo Luqueño, Ángel Martínez. Pelota a la izquierda. La va buscando Benítez. Bajó de cabeza. Puso bien. Entregó sobre punta zurda. Toca la vía azulada. El pelotazo por el fondo largo arriba. Marca en esa zona el zaguero del Sportivo Luqueño, Ángel Martínez. Saque de costado para Ameliano. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion y evolucionamos juntos. La pelota a mitad de terreno, zona media. Viene buscando esa pelota el hombre de Ameliano. Moviendo sobre punta derecha, golpe de cabeza de Cabral. Entregó sobre punta zurda. Vino el despeje, la marca sobre costado izquierdo. Corre Maggi. Viene buscando Iván. Se mete sobre punta zurda para Sportivo Luqueño. La pelota le queda al arquero. Viene Martínez, colocó pelota a mitad de terreno. Toca la vía azulada esa pelota. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Avanza Luqueño, el chico Díaz jugando bien, pelota a la derecha. A ver, Ocampos va a colocar el centro, levantó, tiró, golpe de cabeza y afuera. El cabezazo de Giovanni.
Creo que fue abogado de cabeza. A ver, es el Chico Díaz finalmente, Víctor. Sí, señor. Sergio Díaz de cabeza. Es la primera chance interesante. Robo de Luqueño en 3/4 de cancha. Sergio Díaz abriendo en la derecha. Santiago Campos con el centro y el propio Sergio Díaz liberado a la altura del punto penal. Golpe de cabeza por encima del travesaño. Hasta aquí tenía más la pelota Ameliano. Si bien es cierto, todavía no dañó en estos 5 minutos. Pero la más interesante, el acercamiento más importante lo tuvo Luqueño en la cabeza de Sergio Díaz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Maggi le pegó. Bueno, probó Maggi, Víctor. Sí, se está complicando innecesariamente en el Fondo Deportivo Ameliano. Entiendo que es la nueva tendencia en el fútbol. Tratar de salir con toques entre los centrales, el volante, si no se puede avanzar, se retrocede, pero es la segunda pérdida en campo propio que propicia un avance de Luqueño. Esta vez Maggi quiso hacer su gol, tenía mejores opciones, le pegó muy mal, más o menos a 2 metros de la portería de Miguel Martínez. Arenga el arquero de Ameliano, arenga los centrales porque, repito, otra pelota perdida y ahora intentó otra salida. Por suerte para Ameliano llegó a Abel Paredes, si no estaríamos hablando de otro balón perdido. Por un error no forzado del equipo de la B Azul. Víctor, el 6. Avanza Luqueño, espérame, te digo. Pelota a la derecha. Bueno, ¿qué pasó acá, Víctor? No, terrible el arranque en el fondo de Ameliano. Están haciendo todo lo posible como para regalar alguna clara a Luqueño. Quiso salir Falabella con el volante central. El pase fue cualquier cosa. Robó Sergio Díaz. Le faltó un poco más de determinación para culminar el avance. Tercera jugada, 6 minutos apenas. Me parece que va a tener que cambiar el procedimiento de salida Nani. O si no, en cualquier momento recibe el primer gol. Te decía el 6 de Luqueño. Viegniak. Qué difícil, hermano. Como si fuera con V corta. Viegniak. Así es. ¿A vos te salió Rodrigo? Sí, Rodrigo, señor. ¿Cómo era el 6 de Luqueño, Rodrigo? Facundo Viegniak. Viste, no te salió el primero. A vos, Darío, te sale Viegniak. Viegniak. Brillante. Sí, señor, el partido está 0-0. El rumano, Ceaușescu. Así mismo, el partido está 0-0. El comentario Víctor Villalba hace una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota el hombre de Sportivo Luqueño, Seba Quintana. Jugando sobre punta sureste Seba. A ver, domina bien, dejando por mitad de terreno. Entregando la pelota para Benítez y este pone para el fondo. Tiene Alfredo Aguilar. Aguilar movió la derecha. Va buscando lentamente Sportivo Luqueño. Balón sobre mitad de terreno, sobre el sector izquierdo. Avanza Laura Azul. Tokio prende la emoción. Ron Sporting Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Es offside al piso. Vera estaba en posición prohibida. Elvio Vera va al árbitro Limpio Colmán. ¿Qué pasa con el Limpio, Víctor? Sí, reclama a Elvio Vera. En realidad él recibió una falta, un empujón de parte de Ángel Benítez, pero al estar adelantado se anula la jugada. Y no estaba adelantado. Salía tarde Viegniak, que lo termina cruzando a la par de Ángel Benítez. Sí, le pone el hombro contra la espalda a Viegniak. Eso falta, Víctor. A Elvio Vera sí, pero al sancionarse offside ya esa jugada queda sin efecto. Solo que le marcamos el primer error al juez de línea. No estaba adelantado Elvio Vera. Se quedó parado Viegniak, habilitaba a todo el mundo. Se salvó en esta jugada porque se sancionó posición adelantada. Muy bien, 8 minutos primer tiempo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El club peruano Alianza Lima publicó un parte médico mencionando que Esteban Páez y Guillermo Vizcarra están lesionados tras el partido de ida ante 2 de mayo por la fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores. Muy bien, recordando que Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo, suma 8 puntos por ahora. Anda muy bien el Canario. Repito, goleo 3-0 a San Lorenzo. Ahora con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Brisiva. Más jugás, más chances de ganar. Info-slotdelsol.com. Saque de costado cerca al banderín. Señoras y señores, será saque de costado para el Sportivo Luqueño. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana prosigue la fecha, decíamos, Rubeñú Trinidense de fondo, 2 de mayo. El gallo que viene de una victoria espectacular. A propósito, ganó Alianza. Hay que ver qué equipo va a poner mañana justamente. El técnico el 2 de mayo, el 2. Mañana enfrenta a Cerro Porteño 20-30. Viernes de descuentos reales en Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Varía calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Bueno, un saludo a todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas de Radio Monumental con fútbol en la grande. Impresionante la sintonía.
El partido, repito, por ahora sigue 0-0. También Alianza Lima comunicó que Sergio Peña y Miguel Trauco ya no siguen, ya no pertenecen a la institución. Marcamos el tiempo de lío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Y el partido qué te dice, Víctor? Y por ahora Luqueño es el que asomó a arco rival, Ameliano es el que intenta salir jugando desde el fondo. Si vamos a la famosa estadística de posesión, probablemente Ameliano tenga un poquito más la pelota que Luqueño, pero hasta aquí no se ha acercado a Alfredo Aguilar, a diferencia del conjunto auriazul, que ya tuvo la situación del cabezazo de Díaz, un remate posterior de Maggi. O sea, en cuanto a sensación de peligro, hasta aquí un poquito mejor el elenco de Lucas Barrios. Muy bien, al piso, Campos se recupera, lateral derecho, reclama una falta, corresponde tiro libre. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. El domingo para 2 partidos, Libertad Guaraní, de fondo el partido de la fecha nacional ante el equipo de Cano Arseñónico 2030. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetano y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Rodrigo, arranca hoy la cuarta fecha, el fútbol argentino. Veremos si hay paraguayos en los equipos de este arranque, repito. En la cuarta fecha, torneo argentino. La pelota sobre punta sur será saque de costado y pertenece a la visita en imágenes. El flaco Roberto Nani. Este es Falabella, el argentino. Saque de costado para Ameliano. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Sí, señor, también hay fecha del Brasileirão. Hay que ver si hay paraguayos en los equipos. Pelotazo largo arriba sobre punta derecha. A ver, la tiene el hombre de Sportivo Luqueño. Hay golpe de cabeza, corrió, se mete Vera, va a la marca. Pelotazo largo para el fondo. Viene buscando el zaguero de Sportivo Luqueño. Finalmente el volante tiene Benítez, juega pelota al fondo. Está dejando para Aguilar. Aguilar tiene Alfredo con pierna derecha, levantó, tiró pelotazo largo. No se fue la pelota, insisto, Campos movió la marca sobre punta sur, la tenía Falabella. Viene buscando esa pelota al medio. El balón para Benítez, viene Ángel Benítez, juega su arquero. Le va a pegar a Aguilar, juega punta derecha, avanza Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y efectivamente, Diego Iván, por la Liga Argentina, hoy arranca la fecha. Central Córdoba se enfrenta a Unión de Santa Fe a las 21 horas. No hay paraguayos convocados. Sin embargo, el día de mañana sí. Rosario Central de Enzo Jiménez y de Agustín Sández juegan a las 17 horas. Luego River Plate de Matías Galarza contra Tigre de Alfio Oviedo a las 20 horas. Belgrano de Alcides Benítez contra Banfield a las 22:15 horas. Y también News de Saúl Salcedo a las 22:15 contra Defensa y Justicia de Héctor David Martínez y David Fernández. Muy bien, la pelota a la derecha, sale Sportivo Luqueño, pelota en ese sector del campo. Cristal Caos se protecciona colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80% del 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Barijal, 9 a 21 horas. Puedes ganar el Audi Q5 Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. La pelota sobre la izquierda, corre, viene buscando esa pelota lentamente, Balbuena. Movió sobre punta, zurda se metía Maggi. La pelota sobre costado izquierdo, corre el argentino, ex Racing. La pelota sobre punta derecha, a ver qué dice Alipio. Será saque de costado. ¿Qué reclama el flaco Nani? Víctor, ¿qué reclama? Sí, me parece que son los movimientos de salida, porque ahora otra vez tendrá un tiro libre favorable en su campo. El Sportivo Ameliano necesita ajustar algo ahí como para que la salida sea limpia y sin complicaciones, por sobre todo, porque obviamente en caso de complicarse lo mejor, lo más saludable sería reventarla, pero se nota que están tratando de cuidar al máximo la pelota, aunque ahora ya veo que va a sacar largo Miguel Martínez. Me parece que terminó eso de intentar arriesgar desde el fondo con Ameliano. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero de Ameliano Martínez. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. seguro, protegiendo tu futuro siempre. Muy bien, la pelota a mitad del terreno, solamente viene buscando el chico Díaz, jugó sobre la izquierda. A ver, la tiene, corre, viene avanzando, viene Sportivo Luqueño con Sebas Quintana, colocó, quiso colocar el centro. La marca, la punta
punta derecha, va al medio, tiene en esa zona Larralde, tiene perdida esa pelota Larralde. Avanza Luqueño con Benítez, Benítez soltó, jugando bien, avanza Laura Azul, pelota al medio. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillos, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Señoras y señores, el partido sigue 0-0, pelota al fondo, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido en Capiatá sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para Sergio Díaz, domina el chico, juega a la izquierda, avanza Sportivo Luqueño. Acá lo tocan a Sergio, Víctor. Sí, falta de Larralde contra Sergio Díaz, lo tocó a la altura de la pantorrilla más o menos, da un par de vueltas Sergio Díaz. De buenas a primeras no me parece jugada de tarjeta, solo la falta y nada más. Correcto, Víctor, será tiro libre para Sportivo Luqueño. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco. Para colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 767 puntos y la web. En Puntos Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, ahí se aproxima justamente el Larralde, que fue fea la falta, Víctor, ¿verdad? ¿No? Sí, ahora mirando la repetición, sí es de amarilla, definitivamente, porque con la taquilla le termina golpeando el talón. Y justo Sergio Díaz tenía el pie firme y le hace mover de una manera rara y dolorosa a Sergio Díaz el pie. Así que una acción evitable, tarjeta amarilla y bien ganada. Ahora observando la repetición, ninguna discusión sobre esta primera amarilla que acaba de salir para el argentino Valentín Larralde. Muy bien, correcto, tiro libre para el luqueño. Promo Raya arranca por 50.000 guaraníes, te compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le va a pegar Sebas Quintana, tiro libre. Le va a pegar Quintana, Sebastián, está en territorio de Meliano. Repito, el partido por ahora está 0-0. Sebas le pegó, tiró de zurda. El pelotazo largo para el fondo, cabezazo forzado. La pelota para Martínez. Lentamente sale el portero de Ameliano. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. La pelota para el fondo, sale Ángel. ¿Cómo que digo? ¿Qué Ángel? Miguel Martínez, portero de Ameliano. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Muy bien, la pelota para el fondo, tiene Martínez, ahora sí con el brazo izquierdo, movió a la izquierda. Está entregando para Favela, pelota de Favela, Favela juega sobre mitad de terreno, entregando la pelota sobre punta zurda. Avanza a la vía azulada, repito, el partido está 0-0. Viene moviendo por el medio otra vez para Falabella. Falabella tiene, juega su arquero. Le va a pegar Martínez, levanta la cabeza, botín derecho. A ver qué hace Miguel. Levantó, tiró, pelotazo largo, zona derecha. Hay golpe de cabeza de Franco, juega a mitad de terreno. No podía en esa zona Larralde. Viene bajando Benítez para Luqueño, tiene Larralde ahora, recupera Meliano. No podía Cabral, pelota a mitad de terreno. En zona izquierda juega por el medio. Avanza Sportivo Luqueño. Pelota sobre punta sur, el pase es bueno, ¿no? Sí, señor, tiene Chico Díaz. La pelota para Sergio, dominó. Entregó, movió de primera la asistencia. Para Maggi, tiene, juega era Cureí Ruiz. Pelota a la izquierda, sigue Luqueño con Seba Quintana. Entregando para Benítez. Viene bajando bien. Avanza Luqueño, Giovanni le pegó. Fuerte disparo. Le pegó Giovanni, probó el Sportivo Luqueño, Víctor. Otra situación, esta sí pasó más cerca en el disparo de Giovanni Bogado. Sucesión de toques, empieza todo con Sergio Díaz, pase al medio para Fernando Benítez. Benítez con Bogado, que tenía espacio un poco lejos en realidad, pero buscaba ajustarla pegado al palo el disparo. Terminó abriéndose sobre el final de la trayectoria. Se salvó a Meliano. Ya a esta altura podemos decir mejor Sportivo Luqueño. Tiene más presencia en campo rival, más convicción como para atacar. Así que va a seguir lastimando probablemente, o lo va a seguir intentando hacer, mejor dicho, en los próximos minutos. Muy bien, pelota al fondo. Está la barra del Chancholigan, Víctor, ¿eh? Sí, exactamente. Buen número para hacer un viernes a la noche, encima fuera de Luque. Trajo su gente Sportivo Luqueño como es habitual y como necesita el apoyo de su república. Es que son dos barras, esta es la Chancholigans y al otro sector está la barra. La barra de Luque, exactamente. Hacia la ruta está Chancholigans, hacia la parte interior del Club Deportivo Capiatá, que es el sector sur en este caso del estadio, la barra de Luque. Muy bien, Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo, hay que ver
A ver si Germán Dingler, Germancito, que está justamente en el Günter Vogel, si información maneja, si hay confianza, digo esto, de la dirigencia de San Lorenzo, Sergio Orteman. No sé qué datos maneja, si hay conferencia de prensa también, me gustaría, si te parece, Víctor, escuchar a Sergio Orteman, porque 4 partidos jugados y 4 derrotas de San Lorenzo. Y ojo con este detalle, y lo dijo Sergio, San Lorenzo trajo muchos futbolistas. San Lorenzo trajo, Víctor, vos tenés buena memoria, creo que trajo más de 8 futbolistas San Lorenzo para esta temporada. Creo que un poco más de 8. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Piso seguros Chaco. Sí, es un equipo nuevo el de San Lorenzo. Trajo más de 11 incorporaciones, casi no se quedó la base del plantel de intermedia. Y un arranque inesperado, porque encima en el medio hay un partido ante Cerro que lo jugó muy bien. Para mí mereció por lo menos empatar ese día en Capiatá. Y extrañamente ya no repitió esa actuación. Y hablamos ahora de un San Lorenzo. 4 partidos, sin puntos, juega ahora ante Guaraní el viernes. Y ya de entrada parece que tambalea Sergio Orteman. Solo que ahí hay que aclarar un punto. La relación con Orteman probablemente es más fuerte desde el punto de vista que es un técnico que en su momento lo subió de primera B a intermedia, intermedia a primera, ahora otra vez en este ciclo. O sea, se nota que el relacionamiento es diferente con respecto a lo que hubiese sido. Si era otro técnico, probablemente a esta altura ya estaríamos hablando de la primera modificación de entrenador en el torneo de apertura. Muy bien, hay una pausita ahora, Víctor. Van a hidratarse los muchachos, Víctor. Sí, aquí sí se justifica porque hace 40 grados de temperatura en la sensación térmica. Ahí digo el comentario porque a mí, por ejemplo, lo de Conmebol me parece sin sentido. Entiendo que hay una cuestión de Instagram, de redes sociales, de acercar a la gente a las indicaciones de los técnicos tipo el básquet, futsal, FIFA, pero para mí nada que ver en cuanto a lo futbolístico. Te para el ritmo, a no ser que sea una temperatura elevada como tengamos en Paraguay. Pero la vez pasada en Bolivia, por ejemplo, hacían 7 grados y el partido se paró para hidratación. O sea, nada que ver con lo que es la costumbre del fútbol. Aquí sí justifico porque, reitero, hablamos de casi una sensación térmica de 40 grados. Muy bien, 0-0, Darío. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. A Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Bolocharte para alentar a la selección. A Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Muy bien, seguimos con esto porque tenemos tiempo. Mañana Rubeño Trinidense 18:30. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Para mañana, de igual manera, 2 de mayo, Cerro Porteño 20:30. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y por la fase 1 de las Copas Libertadores, en la vuelta el miércoles 11, Alianza Lima recibe al 2 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 21:30 horas. Arbitraje de Flavio Sousa de Brasil y en el VAR Rodrigo de Alonso. Muy bien, correcto, señores. Volvemos al fútbol aquí en Capiatá. Por ahora el partido está 0-0. Ahí está justamente Aguilar. Algo le está indicando a Viegniac, al número 6. Al defensor del Sportivo Luqueño, el capitán, dicho sea de paso, Alfredo Aguilar. El partido sigue 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles, esto, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador Midea 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. La pelota larga para el fondo, el golpe de cabeza. Pelota sobre la izquierda, viene buscando esa pelota, extremo derecho. Avanza el Sportivo Luqueño. La va recibiendo Campos. Campos tiene, movió, entregando bien en esa zona del campo de juego. Gira sobre mitad del terreno. Avanza el Sportivo Luqueño con Giovanni Bogado. Él tiene Bogado, pide Hoja Ruiz, movió para Maggi. Deja sobre punta zurda. Toca bien el Sportivo Luqueño. La recibe Balbuena. Balbuena tiene, amaga Balbuena. Se marca muy de cerca Freddy Vera. Balón sobre punta zurda. Gira en mitad del terreno el hombre de Sportivo Luqueño entregando a Bogado. Jugando la pelota larga, zona derecha para Viegniac. Movió para Balbuena. Toca Ocampo. Eso Ocampo levantó, jugó por el medio, marca Meliano, pelota a mitad del terreno. Como el Albirroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premios de Short TV llevan el
el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Tocaron a Fernando Benítez, Víctor. Sí, quiso reventar la pelota Raúl Cabral, quiso entrar a trabar con fuerza y justo le punteó Fernando Benítez y lo termina golpeando. Es entrada de tarjeta amarilla. Sí, le impacta a la altura de la tibia más o menos. Lo salva que fue un impacto rápido porque no es que quiso patear la pierna, sino quiso patear el balón y llegó a destiempo. Lo salva que el impacto fue rápido, fue duro. No se quedó la pierna puesta en la tibia del jugador, si no estaríamos hablando de otro color. Creo que debía ser de amarilla. Se salvó de la amonestación el número 30, Raúl Cabral, el argentino nuevamente. Muy bien. A ver, estamos llegando a minuto 25. Ahora sí marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido sigue 0-0. Eso seguro Chaco. Le va a pegar Bogado, le pegó, golpe de cabeza forzado, no pasó nada, tiro de portería para Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94.